Grabando, don Hernán. Darío, Estos entonces, estos episodios que son los originales son los que me gustan. mientras llegan los otros, porque la regla es el que no llegó cumplido, pues no se le espera ni siquiera para que ajuste el micrófono, pues entonces démosle pues una introducción. Pues Camilo ya ha participado en varios podcasts como co-host, es un duro, un experto en el tema pues de programación, también sabe mucho de seguridad. Camilo, todavía me estás debiendo el podcast que vamos a hacer de cómo Mossad hizo la implantación del software en los beepers. Ese es un caso extremo que tenemos que explorar. Extremo. Y hoy tenemos también a Sebastián Toro. Una de las cosas chéveres del algoritmo para los que estamos en X es que ciertos tipos de conocimiento pues empiezan a converger y entonces nos empezamos a seguir porque pues él es un duro, pues yo creo que es una de las personas que más ha explicado o ha entrenado al mundo en el área de educación financiera. Y me parece que hace un trabajo muy importante, tiene una base de seguidores bien importante. Ahorita le preguntamos que nos cuente un poquito del bio, pero quizás, Sebas, una de las cosas que más me ha gustado a mí, pues yo obviamente te sigo y te contradigo en un montón de temas pues de inversiones, pero una de las cosas que más me ha gustado recientemente es uno de los mejores usos de tecnología que yo creo que estás haciendo, y es que en tu feed a vos te gusta comentar política y entonces alguien llega y dice la reforma pensional. Entonces vos, en vez de llegar y decir reforma pensional, llegas y le decís, Grok, explícale a esta persona qué quiere decir la reforma pensional, cuánto dinero hemos perdido, cuáles son las exportaciones. Entonces estás haciendo un trabajo... Estás haciendo un trabajo de educación el más berraco del mundo. No, arrancó tarde, no salude. Entonces estás haciendo, no, es que ya estamos conversando, no, tú y el que llega tarde nos desvía del centro de todo lo que estamos haciendo. Guillermo lo regañas peor que a mí. También, sí. Todo el que llega tarde, todo el que llega tarde. Entonces, una de las cosas pues, que estaba diciendo es que me parece muy bueno ese uso. Contanos como los tres, ¿cómo se dice? Las tres peinadas que le hubieras metido a gente nada más utilizando Grok, que me parece tan buena la herramienta, me gusta más que Community Notes, porque realmente demuestra la esencia de todas estas personas que no saben. Yo no sé, Darío, si vos gozas como yo, para mí me parece increíble eso. Y danos pues la introducción tuya, pues, hombre, don Sebastián. Hernán, saludo pues a todos, ya mucho combo aquí que llegó Guillermo y Arias. Pues ve, yo como introducción, yo me dedico, hermano, a temas de inversiones. Hace 22 años soy ingeniero mecánico, especialista en economía. Llevo 22 años dedicado a inversiones con mi empresa Arena Alfa. Yo como inversionista, yo vivo principalmente de mis inversiones, pero también tengo una empresa de educación financiera, que hacemos pues temas de educación financiera. Soy papá, tengo 42 años de 2 hijos. Como a grandes rasgos eso, tengo ahorita 11 premios de mejor educador financiero, que es una cosa pues loca aquí en Colombia. Entonces me dedico a temas de educación financiera. Lo que estás hablando de Grok, eso ha sido una cosa espectacular, huevón, porque cuando vos te pones a enfrentarte, pelear o debatir con un petrista, hay un problema y es la data, huevón. Esa gente vive de la mentira, esa gente no puede con la realidad y no puede con la data. Cuando vos les metes Grok a la conversación, pues Grok que te tira pura data. Y si vos tenés el conocimiento en economía y sabes de lo que le estás hablando, pues Grok siempre te va a dar la razón finalmente, porque ellos no la tienen. Entonces lo que he estado usando últimamente, en vez de enfrascarme en peleas sin sentido y inútiles, es siempre que abro un debate con ellos, les tiro a Grok y ya sé cuál es el prompt que hay que tirarle a Grok, que finalmente es tíreme los datos y muéstrele al señor que está equivocado. Y la gente me dice, ¿y es que vos le pagás a Grok? ¿O qué huevón, vos pagas más? ¿Cómo lo haces? Danos un ejemplo reciente de cómo lo haces, porque me parece un muy buen uso de la herramienta. Y yo les voy a decir una cosa, a Elon Musk jamás le van a dar el premio Nobel de la paz o de lo que sea. Pero si no se hubiera gastado Darío esos 40 billones, todavía estaríamos secuestrados por ese virus, toda la cosa. Y entonces lo que hizo y cómo ha mejorado la herramienta, explicarnos cómo utilizas Grok, que tenés toda la razón. Uno se pone uno a alegar y se convierten en unos threads extensísimos donde salen las groserías, donde salen un montón de palabras, pero nunca salen los datos porque como decís, o sea, ciertos
ciertas tendencias de pensamiento no necesitan justificación de datos, sino que se inventan pues un montón de narrativas. Entonces, ¿por qué es tan bueno, o sea, utilizar y apalancarse en Grok para, digamos que ganar cualquier argumento? Lo más bonito es que al final dejan de pelear con vos y terminan peleando con Peleando con Grok. te sacan a vos de la pelea y terminan a pelear con Grok y le dicen que no, que es que Grok es de derecha, que Grok es uribista, que yo le pago a Grok. Entonces eso se vuelve un circo, se vuelve charro, huevón, y es más engagement. De las cosas charras, por ejemplo, huevón, esa semana salió un man a decir que las pensiones, por ejemplo, que tenemos nosotros en los fondos privados, que son pensiones individuales, que eso no es ahorro. Cuando una pensión de esas, por definición, es ahorro. Entonces, vos simplemente le decís a Grok, como me ayudas a explicarle a esta tegua que las pensiones de ahorro individual son ahorro. El tipo dice que no son ahorro. Tu nombre lo dice, no, régimen de ahorro individual. es que lo tienen el nombre. O sea, es que entonces cuando ya les tira la data, pues ahí terminan peleando con él, le dicen uribista a Grok. El otro me decía que el capitalismo a tanto daño que ha hecho y vos le tirás a Grok, venga, muéstreme qué ha hecho el capitalismo en términos de vacunas, pobreza extrema, y les tira, hijo de puta, 3 páginas de datos de lo que ha hecho el capitalismo con la pobreza, con las vacunas, con la mortalidad. Dejan de pelear con vos, Grok los deja listos y ahí quedan los datos. Entonces no se vuelven opiniones, sino datos. Ha sido una maravilla, yo estoy feliz con eso. ¿Y cómo lo activas? Como para que la gente pues también aprenda a alegar en el mismo formato. No sé si puedes compartir pantalla, Sebas, ahí para mostrar. ¿Puedes? Esto es muy saludás, le importante. pones, a ver yo acá cómo comparto. ¿Oíste? Le saludás y le Esto pones, hola Grok. empata mucho con el esfuerzo que está haciendo Nico Fernández de dar unas Sí. herramientas para dar la batalla cultural. Es que el último que se va es espectacular, de cómo lo montan a uno en el cuento de que la desigualdad es inmoral. Ahí no sé si ves mi pantalla. Sí, estamos Sí, viendo. ahí se estamos ve. viendo. Entonces vos le pones, hola Grok, me ayudas a explicarle a esta tegua que las pensiones de ahorro individual de las AFPs en Colombia sí son ahorros, invierten y pertenecen al ahorrador. Mira que no es más. Es eso. La palabra clave es usar la palabra tegua para que Grok ya... La palabra tegua, inmediatamente Grok se activa. No, lo saludas, No, hay que saludarlo con simplemente, cordialidad. o simplemente si uno lo ve, si alguien escribe alguna cosa pues que es muy absurda, uno simplemente en el reply, uno dice, Grok, por favor. Entonces, por ejemplo, alguien, el último que yo hice fue alguien en una caricatura. A ver, es que yo sí no soy tan ágil como este man para responder con eso. A ver si me sale aquí. Bueno, entonces yo comparto pantalla. Ahí se nota la diferencia de edad, hombre. Vos, Sí, se los más nota, eso iba a hábiles decir. Iba a Vos me decir, llevas a mí que 10 años, Claramente. no tantos. se nota la diferencia de edad. Entonces están viendo la pantalla. Entonces ahí están viendo, ¿cierto? Entonces este man que no lo conozco yo dice, Estados Unidos busca atacar a Venezuela no por democracia, libertad y derechos humanos, sino por petróleo. Por eso inventaron el cartel de los soles. La derecha siempre usa la violencia para conseguir lo que no puede conquistar democráticamente. Son un cáncer para el mundo. Entonces, Grok, dile a Guille cómo es la producción actual de petróleo de USA versus la de Venezuela y por qué lo que afirma es erróneo. Y Grok sí responde muy bien. Guille, según datos de AI Trading Economics, Estados Unidos produce 13.2 millones versus 1.1 millones de Venezuela. Entonces, responde demasiado elegante y es una berraquera. Yo creo pues que deberíamos utilizarlo. Pero vos viste lo que respondió abajo alguien, es que Guille, hora de deceso 6:43. No lo había visto. No, muy bueno. No, y eso está buenísimo. O por ejemplo, el último que más me gustó, pues yo escribí uno ahí donde decía, es que el problema de la izquierda es que vive muy desocupada y entonces controlan la narrativa. Y luego salió un dato como de por ejemplo, Arias, ¿cómo se llaman estos? Pues lo que son liberal arts y todo. Mejor dicho, en STEM no hay personas desocupadas. Todos los que están desocupados son ciencias sociales, Sí. No, eso liberal no se arts llama y todas estas profesiones carajadas. liberales. Profesiones Profesiones liberales. liberales. Y en Colombia tracciona igualito también. Algo que yo considero muy importante es que también la derecha no tiene una línea narrativa. Es muy importante lo que está haciendo, lo que decía Arias de Nico, lo que está haciendo Sebastián. Tenemos que tener una narrativa de productividad, de crecimiento, pues más constante, ¿no? Para que ellos no se apoderen Nico de se la bajó narrativa. unas frases en ese Substack que le digo,
cuando uno quita el tema moral, porque es que lo que lo llevan a uno es al campo de la moralidad, y ahí es muy difícil ganar porque como arrastramos en este país la culpabilidad judio-cristiana, de que nos sentimos culpables de todo y víctimas de todo y nos encanta el resentimiento, cuando lo llevan ahí es muy difícil dar la batalla. Si uno la da con números y con argumentos sólidos como la de Sebastián, lo de Nico es espectacular. Es que, Dijo, es que la desigualdad es libertad en la economía. Es que ¿quién dijo que eso es inmoral? Es que si Messi es mejor que los otros futbolistas, pues sí, o sea, eso es bueno para el fútbol. ¿Sí me entendés? claro. Es que por eso vuelvo y digo, como veo tanto a Sebas en el feed y veo que está haciendo un trabajo tan bueno educando, es que mejor dicho, lo único que ya tiene que hacer es, Grog, por favor, decirle a esta persona que eso no es cierto. Grog, por favor, mostrarle los datos relevantes. Grog, por favor. Y sabes que creo que está pasando a punta de esa herramienta, como que tienen menos ímpetu y escriben menos bien. O sea, ¿cómo es que se llaman los que? Y sobre todo después de que salió estas noticias de pues, el ejército infiltrado por las FARC, Calarcá. ahí no volvieron a salir las Margaritas Rosas, el físico impuro, no. el Levi Rincón. ¿O vos los has visto por ahí, hombre, Sebastián? Están mudos, hermano, están mudos porque yo no sé si es que no les pagan suficiente para No, salir y a después defender del eso. ¿Qué? totazo que le metió pinchado a ese man. Sí, no, yo creo que esa gente ya cada vez tiene menos argumentos, ya es muy difícil defender lo indefendible. Bueno, entonces ahora sí. Esa batalla que estás dando me va muy bacano. Muy bien. Sí, Gracias. Hay que darle. Lo tenemos que seguir. Yo lo retuiteo mucho porque tiene unas cosas, en otras pues vuelvo y digo, no. Tenemos como digamos que views diferentes, pero entonces yo creo que arranquemos, Darío, si no te molesta, con la presentación y vamos comentando cada uno. Yo voy diciendo pues o cada uno va pues aportando lo que conoce. ¿Por qué no comenzamos con eso, hombre, don Darío? Sí, señor. Okay. Entonces, la primera, yo creo que aquí Camilo y Arias nos pueden ayudar bastante comentando esto. Hombre, Camilo, ¿por qué no explicas básicamente qué es lo que está haciendo MicroStrategy? ¿Qué significan esos productos preferred? ¿Qué es lo que hacen? El famoso torque que vos lo venís mencionando, no sé, hace por ahí 4 o 5 meses que venís comentando, y yo creo que nadie le había parado bolas porque es que todo el mundo se concentra en MicroStrategy. Cuando sale el aviso de JP Morgan que lo va a deslistar del MSCI, o cuando llegan y dicen, cuando la gente empieza a preguntar, hombre, ¿cuánto tiene que llegar Bitcoin para que lo liquiden? Bitcoin está bajando, llegamos al máximo de ¿qué fue, Arias? $126,000, y en este momento lo que estamos como 126,272 el 6 de octubre. Y pues explica básicamente lo que está haciendo, porque nosotros creemos que realmente lo que está haciendo es expandiendo la función de crédito apalancado en Bitcoin. ¿Por qué no comentamos? Y también, Sebas, pues tu posición de decir, no, hermano, es que una compañía sin flujo de cajas pues es una compañía que no debería existir. ¿Por qué no arrancamos por ahí? De una. Entonces, rápidamente, es difícil decir lo que está haciendo sin decir lo que ha hecho, ¿cierto? Porque MicroStrategy en estos últimos 5 años que comenzó su estrategia de Bitcoin, ya se puede claramente ver como 3 fases diferentes. Entonces hay que segmentarlas como porque se nota que continuamente a medida que van evolucionando, van aprendiendo y van pivoteando, ¿sí? MicroStrategy primero arrancó diciendo, yo quiero comprar Bitcoin con mis reservas que tengo en caja, ¿cierto? No lo dejaron vender, ellos tenían $500 millones en reserva, los abogados eran una empresa pública, no nos dejaron, entonces fueron 50-50. Hago un stock buyback, anuncio que voy a comprar con $250 millones, los que no quieran, yo les hago el stock buyback. Y algunos vendieron la acción, creo que se deben estar mordiendo un codo, y con los 250 más lo que sobró de los que no quisieron, digamos del stock buyback que no se compró, se compró $100 en Bitcoin.
Para poner un ancla, un referente, en esa época cuando empezó a hacerlo, el market cap de MicroStrategy era por ahí entre 5 billones. 400 y 800 millones de dólares. Valía más la plata que tenía en cash que cualquier otra cosa. Hoy el market cap de MicroStrategy está entre más o estaba menos muy 50, enredado, estaba muy 55, enredado. sí. Y las explicaciones pues que él da es básicamente, pues mire, básicamente me mandaron a todo el mundo a trabajar desde la casa y entonces yo tenía unos muy buenos ingenieros, pero cuando vos tenés una compañía de $1 trillón, Apple, Google, Amazon, Microsoft. haciéndole ofertas, básicamente pues te están sifoneando, trayendo o robando todos tus empleados. Entonces la única forma pues de seguir combatiendo es me tengo que inventar una fórmula y esta fórmula fue la más eficiente porque pues tenía todas las ventajas versus comprar oro, versus dejar T-bills. O sea, fue un escape de su última oportunidad de salvación. Seguí, Camilo. Después, entonces, brevemente hizo préstamos apalancados en el colateralizados con el Bitcoin que él ya tenía. Se murió del susto y vio que por la volatilidad del Bitcoin colateralizarlo es altamente riesgoso, pero alcanzó a hacerlo un par de veces. Dijo, por aquí no es tampoco. Y ya empezó a sacar bonos convertibles. Bonos convertibles y hubo una serie larga de bonos convertibles. Digamos que esa tendencia duró más o menos desde el 2021 hasta el 2024. Sacó varios bonos convertibles. Los bonos convertibles, cuando digamos que uno como vil ser humano, yo no tenía ni idea que era eso, yo les veía y este man es capaz de sacarse bonos convertibles al 0%, entonces suena supremamente atractivo, incluso al 0.6, pues, al 0.6. Pero pues, digamos que, sí, o sea, por debajo técnicamente cero, pues sí. ¿Cómo está haciendo este man y por qué paro de hacerlo si es capaz de sacárselo al 0 o al 0.6? Lo que pasa es que realmente los que compran esos bonos convertibles, esos manes hacen un hedge y lo que tienen es una opción para sacar acciones. Entonces, al final, yo sí lo estoy pagando con más del 6%, incluso o sea, el premium de un bono que se sacan estos manes son de un 40-60%, pero con una dilución de acciones, porque el bono convertible se convierte en acciones, ¿cierto? Ordinarias. Ordinarias y estos hedge funds o estos compradores lo que hacen al principio es hacer hedging, de tratar de presionar la acción abajo para que ahí cuando se va, digamos que a firmar el bono convertible esté bajita para que tengan más upside. Entonces, digamos que son una forma de acceder a crédito y, por ejemplo, todas las otras empresas nuevas que salieron este año de Bitcoin Treasury, una de las opciones que han considerado o que han utilizado es Bitcoin, es bonos convertibles, también como con el tema de SPACs y PIPEs, pero Bitcoin, bonos convertibles, pero hay una presión muy grande contra la acción principal, entonces digamos que no es tan beneficioso y Saylor aprendió de eso y dijo, voy a parar aquí cuando descubrió la tercera fase, que es la fase de las y esa fase también lo que le pasó fue que lo saturó, o sea, llegó al máximo disponible de lo que había en el mercado de bonos, pues, y esos bonos, pues, básicamente estaban sujetos a warrants. Entonces, la razón por la que la gente compraba esto es que, pues, si digamos que Bitcoin no tenía un panorama de claridad, pues, regulatorio, pues, era una oportunidad de tener, pues, un activo correlacionado y de alguna otra forma, o sea, hacer el colateral vía warrants, pues que es un formato pues como muy común. Hernán y Camilo, una de las cosas que el hombre cuenta en ese proceso de aprendizaje, que es como dice Camilo, claro, él empieza con la idea para salir de ese atolladero, él dice que sufrió mucho y se da cuenta que es un mecanismo para tener exposición, incluso desde un 401k al activo, y se da cuenta que la volatilidad del activo, porque es una compañía de las que están habilitadas para emitir derivados y todo, permitía emitir opciones y le permitió a la gente por la volatilidad también exponerse al activo a través de derivados. Yo creo que este tipo, solo en esa primera parte, fue disruptivo financieramente, sí, claro, para el mercado. Y eso nunca le gusta a la banca tradicional. Pues desde luego, ¿qué le va a gustar cuando llega un tipo y se cranea esto, que no se le hubiera ocurrido a nadie, y ya permite que uno tome exposición a un activo, que es difícil tener exposición a este activo? Digamos, si a veces nos cuesta de la forma que uno quiere. Imagine, el hombre le ofrece esto al mundo, entonces pues ya sabemos por qué hay ciertos sectores que no lo quieren tanto.
Y nosotros hemos hablado y escrito sobre artículos, pues Arias, tanto vos y yo, pues inclusive aquí, pues yo me hice un super thread, entonces uno le hace, Darío, después dejamos el slide en las presentaciones, pues en la descripción, es un thread súper larguísimo de cómo funciona la mecánica y entre otras, pues aquí están viendo la imagen, yo estoy pues güete con Google Gemini 3, entonces simplemente utilizando imágenes como para explicar conceptos que son súper difíciles y me parece pues que es una de las mejores visualizaciones que hay, pero el tema que iba a decir es que Bitcoin como motor de crédito y entonces Saylor se inventa un mecanismo que Camilo lo conoce más en detalle, que son el de las preferred. Básicamente llega y dice, mire, yo básicamente lo que voy a hacer es que voy a emitir un montón de preferreds en 3 o 4 diferentes tipos de vehículos, una se llama Camilo, se llaman Stretch, todas empiezan por STR, Stripe Pero a mí un segundito, antes de pasar a la segunda, hay otra cosa, es el tipo realmente no hizo tap out en el mercado de convertible bonds. El tipo se autopuso, Saylor se autopuso un límite de apalancamiento del 1.25. Digo, yo no me apalanco más del 25%. Entonces ya estaba como tap out, era en ese, o sea, cada año el mercado de los convertible bonds se va refrescando. Él podría sacar, los convertible bonds se los manejó bien con riesgo escalonado. Entonces, digamos que el próximo año o este año él puede haber sacado otro para el 2029. El otro año él podría sacar otro. Pero él quiso parar porque descubrió este tema de los preferreds que tiene ciertos beneficios que no tienen estos otros. Entonces, antes de decir cuáles son los 5, en general, el beneficio de los preferreds es que son perpetuos, es decir, no son, o sea, el principal que se le mete, si yo compro $100 de STRC, STRK, STRS, STRF, el que sea, lo compro, ese principal, él nunca me lo tiene que devolver, a diferencia de un bono convertible, que me lo tiene que dar o en plata o en acciones, a diferencia de un préstamo, que me lo tiene que dar o en plata o en el colateral si yo me toteo, ¿cierto? Los preferreds, por diseño de ingeniería financiera muy sofisticada que tiene este man, nunca devuelven el preferred. El preferred ya se vuelve líquido y los preferred son digital credit que se comporta como equity. O sea, es como un híbrido del equity y la deuda. Un poquito menos equity. Y tradean un rango constante, pues, además. Hay unos que están diseñados para tradear en un rango constante. Que le gustan el yield. Más volatilidad. Sí, pero en general, el primer concepto es, ellos son crédito digital que transa como equity, entonces ellos nunca se tiene que pagar el Pero principio. Camilo, son acciones preferentes, pues, como en cualquier otra compañía, es decir, es como, me pagan los dividendos, que en realidad es como una tasa de interés, pero están subordinados a la deuda y son senior a las acciones ordinarias. De acuerdo, pues, pero la gran diferencia con cualquier otra preferred que hay en el mercado es que estas son líquidas. Vos analizás en todo el mercado, todas las preferreds que hay son estancadas, son muertas y tienen muy poquita liquidez. Estas, o sea, fue el IPO más grande de todo el año, fue STRC. Fueron estas 4, ¿cierto? Ajá. Pero el más grande fue Stretch. Entonces, o sea, son preferreds que se comportan un poquito distinto que otras preferreds en el mercado. Bueno, entonces aquí sí cambiemos de banda y preguntémosle a un man como Sebastián, vos cuando ves esto que estamos describiendo, vos cómo lo metes en el filtro de las cosas que estás acostumbrados a ver, vos llegás y decís, mano, esta vaina es un Ponzi, esto es la alerta roja máxima, o sea, ¿cómo haces vos para filtrar esto? No para que nosotros te lo expliquemos, sino cuáles son la cantidad de paradigmas que esta vaina te rompe a vos, porque vos estás acostumbrados pues a flujos de caja descontados, book to value, price earning ratio. ¿Cómo haces vos? O sea, ¿vos cómo haces para observar esto? ¿Cuáles son tus conclusiones? Pueden ser contrarias, pero porque es que eso es parte de lo que estamos tratando como de hacer en este ejercicio. Como un man que evalúa muy bien un montón de compañías en un mecanismo que llamémoslo pues tradicional,
¿Cuál es su opinión sobre No, una acción o un que le producto da como este? garrote al progresismo que no usa datos porque no le gusta el activo más justo, transparente, democrático y soberano que le quita No, al regulador. Bueno, a mí sí me gusta Bitcoin. Arias, Bueno, bueno. para ser justo, él no utilizó la palabra oscurantismo, pero él sí dijo, yo antes no creía en Bitcoin y él en este momento es de los que Ya. dice, yo creo en Bitcoin. Pero a ojo mí que me interesa MSTR es para mí sí es otro cuento. Y aquí me pongo, veo 5 ahí contra uno y digo, ay, fue puta. no 5 contra 1, sino que tiene, porque es que No, ese es parte cero. del ejercicio. No, Sebastián, a mí no me gusta MicroStrategy tampoco. Ah, bueno, Bitcoin sí, bueno. pues, Venga para acá, Y, Guille. y Fede Suárez se ha vuelto pues el anti-Saylor también total, ¿no? Yo soy anti-Saylor. Voy a dar mi opinión. A mí yo sí pues no sirvo de bien pensante. Yo sí pongo en contexto Saylor porque yo sí recuerdo Saylor en el 2000, un fraude que tuvo y yo vi como las acciones de, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa ni nada, pero yo sí las vi subir y desaparecer. Se llamaba igualito, es la No misma jodas. compañía. Pero entonces yo sí vi el tipo de fraude y ya de hecho 2 veces. Entonces para mí confiar en Saylor, para mí básicamente es inviable partiendo de ahí. Pero quitemos la persona del medio y mi pelea con MicroStrategy, ¿cuál fue? Que de hecho yo tengo un video en mi canal subido, porque yo pongo la plata donde pongo, como digo yo, la jeta. Cuando MicroStrategy llega a $500, ocurre un evento que para mí sí no tiene ningún sentido, y es que el mercado le paga a este loco 3.5 veces NAP. 3.5 veces el valor de su portafolio, de sus Bitcoin, y para mí eso sí se volvió... Sebas, explica qué es NAP, por favor. El Net Asset Value, digamos, el valor de los Bitcoin. Finalmente la empresa Strategy no es una gran generadora de caja ni de utilidades, no es, digamos, un gran negocio que uno pueda valorar y darle los valores a los que llegó. Entonces finalmente se vuelve importante el Net Asset Value, que es el valor de esos activos que tiene ahí. Y cuando uno lo miraba, pues llegó a 3.5 veces ese valor. Entonces yo decía, pues pucha, esto es comprar esto que muchas personas perciben a MicroStrategy como una especie de ETF de Bitcoin. Eso es la percepción de mucha gente. Le están pagando 3.5 veces el valor. Y entonces todo este cuento que tiene este man montado, que para mí no es otra cosa que comprar Bitcoin, todo lo que están diciendo de las preferred, de los convertibles, es finalmente dilución, es comprar acciones con dilución de tu compañía, que de hecho la dilución reciente ha sido brutal, se ha diluido 3 veces el valor. Cuando llega a 3.5 veces NAP, yo ahí sí no entiendo y ahí sí me pierdo. Y digo, ¿por qué le pagan 3.5 veces el valor de Bitcoin? Porque si le pagas una vez, 1.5, 1.2, puedo entender la idea. Pero si le pagas 3.5, yo no lo entiendo. ¿Por qué le vas a pagar? En ese momento Bitcoin estaba como en 100.000, entonces no se le pagaban $300.000 equivalentes de Bitcoin. Y ahí le meto yo un corto a MicroStrategy. Y le metimos un corto vía opciones y le metimos un corto vía acciones. Y finalmente se termina derrumbando porque yo no sé si a ustedes les parezca que eso tiene sentido. A mí me parece que no lo tiene. Y el punto de vista mío es muy simple, no tienes por qué costar, no tienen por qué pagarte 3.5 veces nada, porque tú no estás ofreciendo nada diferente, más allá de tener Bitcoin. Y hoy por hoy, pues, la mayoría de personas creo que puede acceder a Bitcoin, de hecho ya hay ETF de Bitcoin, entonces, ¿cuál es el fin de eso? Luego se cae todo esto, y mi pregunta con MicroStrategy hoy es que todo este modelo de dilución para comprar Bitcoin, para mí tiene 2 cosas que lo hacen que esté vivo. Uno, que le paguen una prima por Bitcoin, porque diluir tiene sentido si te pagan una prima por Bitcoin. Y 2, pues que Bitcoin esté al alza, porque en una caída de Bitcoin, y si además tu empresa está por debajo de NAP, que creo que hoy está por debajo de NAP, si tú quieres seguir comprando Bitcoin o pagar los intereses de esa deuda que has adquirido, vas a tener que seguir diluyendo. Y diluir por debajo de NAP y diluir con un Bitcoin a la baja, puede que el mercado te diga, no, venga, yo se le prestaba al cero y todo por las primas que usted me ofrecía, pero ya prestarle por debajo de nada para que me diluya a una tasa mucho más alta y ya prestarle con un Bitcoin en un mercado bajista de pronto no. Y ahí es donde se acaba la música y ahí es donde revientan este tipo de cosas. Entonces, yo sí soy cero fan, a mí no me gusta, pero el absurdo más grande que alguna vez yo le critiqué a MicroStrategy era ese 3.5 veces NAP. Y por eso me le fui corto, porque a mí sí me gusta poner pues la plática en lo que hablo. Básicamente es eso, no me genera confianza, Bitcoin sí me gusta, sí tengo exposición a Bitcoin,
Y siento desde mi percepción, que no soy un gran conocedor, porque aquí aprendo de ustedes totalmente sobre criptos, yo siento que MicroStrategy es más un problema para Bitcoin que algo positivo para Bitcoin. Así lo veo yo. Arias, Tengo ahí vos varios- Hágale, Camilo, solo un dato. El MNAV está en 1.13 y eso pues que está muy cascado. Pero hágale, Camilo, y yo después te doy como un par de puntos que yo veo ahí. Pero aquí el más experto en esto, porque creo que está bien metido y en otra también, es Camilo. Hágale. ¿Cómo Y yo es? después te doy como un par. Metaplanet Metaplanet. y MicroStrategy. Sí, Camilo sí está bolsing, pues. Pero entonces, a ver, pero lo primero, el Not Financial Advice es yo soy fiel creyente de Bitcoin y esa es la base y el pilar de inversión mío, ¿cierto? Entonces, mi recomendación, amor, yo no estoy dando recomendaciones, pero digamos que el sizing y el timing de inversiones digamos que debe tener sentido, ¿cierto? Entonces, digamos que yo no, en un portafolio juicioso, yo no me iría, o sea, MicroStrategy tiene riesgos mucho más altos y riesgos que no tiene Bitcoin. Tiene counterparty risk, tiene diligence risk, tiene keyman risk, tiene un montón de riesgos específicos más allá de Bitcoin, pero tiene, digamos que potencialmente, si algunas de las tesis salen adelante, tiene, digamos que potencial de pasar el hurdle rate de Bitcoin, pero no es all-in MicroStrategy o mucho menos all-in Metaplanet. Eso es más, para mí es más ir al casino. Venga, juguemos, hagamos hipótesis, venga, probemos cosas, ¿cierto? Pero si alguien no tiene Bitcoin, se va a ir a poner a pendejear con MicroStrategy o con opciones o con perps o con otras cosas primero, monte las bases sólidas en Bitcoin, entienda la tesis de Bitcoin, estudie Bitcoin y después ya lo entendió, está aburrido, está desparchado, o sea, ¿qué vamos a hacer mientras Bitcoin se toma el mundo? Esperemos, parchemos y aprendamos con otras cosas, ¿sí? Entonces, esto no es prefiero MicroStrategy que Bitcoin, no. Esto es digamos que Edge of Risk. Ahora, Sí, esto, como dice él, es Bitcoin con, ¿qué dice? Con Asteroides. hormonas, con esteroides. Pero yo creo que lo importante es realmente entender por qué existe el MNAV positivo o negativo sobre un activo digital. Digamos que la gran característica que tiene el Saylor es que es un muy buen arbitrador de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este man tiene, digamos que la serenidad y la experiencia y conoce los mercados financieros de tal forma que es capaz de hacer uso de todos los loopholes, desde la regulación de impuestos hasta qué quiere ser, por ejemplo, una acción que lleva por más de 25 años tradeando, por ejemplo, en el mercado. Entonces hay una clasificación que se llama WIXI. Entonces, World Non-Issuer of Stock. Entonces este man llega y dice, bueno, listo. Entonces, yo tengo un negocio que me genera por ahí 400, 500 millones de dólares en ventas al año, que realmente pues no es muy importante, pero me sirve pues para apalancarme de alguna otra forma. Pero lo que ya entendí, definitivamente lo que ya entendí, y yo creo que ese es el verdadero valor de Saylor, lo que yo ya entendí es que estamos en un momento de transición digital donde estamos básicamente que otorgándole la confianza, digamos, de un valor económico, de un storage value, donde decíamos, hay dos vehículos, lo pongo en fiat, que ya conozco que tiene un debasement, que tiene un hurdle rate, o lo pongo en oro, que pues es difícil de transportarse, me toca comprarlo en barras, es muy complicado, o sea, técnicamente, como dije alguna vez, el oro es muy bueno, pero es mala tecnología. Y entonces, como yo ya entiendo qué es lo que pasa, yo siempre he dicho que el problema más grande no es tener que explicar Bitcoin, sino decirle a la gente, explica cómo funciona la plata en el mundo real. Entonces, cuando este man entiende cómo funciona la plata, para qué sirve su compañía, entonces el man llega y dice, bueno, el CAGR de esto ha sido Arias. ¿Cuál ha sido el CAGR de Bitcoin desde el 2009? Es como de... No, tengo desde el 15, 63. Bueno, pero yo te diría que el CAGR de los últimos 4 no años ha sido
Listo, el No importa, 36. digamos que es el Ajá. 63%, y él dice, mire, yo tengo una compañía que le prestan plata al punto 5, al punto 9, donde yo puedo generar acciones, entonces yo lo único que tengo que hacer es arbitrar esos tiempos, conseguir platas a tantos préstamos y llegar y ponerlos en el mercado. Y yo lo único que voy a hacer es arbitrar esos tiempos. Entonces hay gente que me va a decir, estoy chiflado porque estoy comprando caro, porque me volé el NAD, pero él sabe que en el largo plazo esa vaina se homogeniza. Y hay una cosa que él también sabe, hay un montón de actores que ganan por el volumen, o sea, la volatilidad. Esa era una acción que cuando él arrancó en el 2020, No, eso no nada. tenía eso no tenía $1 millón después de volumen en 24 horas. Ha llegado a tener 100 billones de dólares, y ahí Toro es donde se produce, digamos que esos NAV, esos premios, porque siempre hay alguien haciendo un berraco basis trade, siempre hay alguien apostando en el futuro que se está cayendo. Entonces, sirve como una herramienta para tener o exposición a Bitcoin o exposición apalancada en todo eso. Entonces, yo sé que es muy difícil uno llegar y justificar comprar algo que tenga un NAV premium, pero si vos sos un fondo donde vos llega y Sailor, pues le prestas plata al punto 6, pero te quedas con un 25% de descuento de las acciones, y vos te compras el cuento de la matemática de que este man sencillamente es capaz de aguantarse la tormenta de los 2, 3 años donde Bitcoin va a estar así, pero luego tiene acuérdese, la sincronización área es muy importante de los business cycles. O sea, en este momento tenemos el ISM en 48, o sea, quiere decir que el mundo productivo está comprimido básicamente porque teníamos un Postrado, exceso ajá. de inventario de lo que se produjo en el 2020, pero eso se sube a 50, 51, y eso quiere decir que toda la manufactura, fábricas del mundo están expandiendo y que tenemos pues los bancos centrales emitiendo, y el primer esponja que absorbe toda esa liquidez es Bitcoin. Entonces este man simplemente lo que es como un man que siembra un bosque de teca, que tiene la No. facilidad de saber, no, es que yo en 20 años sé dónde va a estar esa vaina arriba, y Hernán, simplemente se mete un montón de instrumentos financieros para eso. Hernán, venga, yo no me voy a demorar, solo digo esto, Sailor y MicroStrategy, a mí me gusta separarlos. Yo a Sailor lo admiro mucho, olvídese de MicroStrategy, porque creo que metió al mundo como a una siguiente capa de los mercados en Bitcoin, y eso no es fácil. Es como el San No es fácil. Pablo evangelizó a mucha Nosotros. gente hacia eso, y lo hace con un brain power muy berraco. Yo por él estudié Bitcoin y me gusta posición directa en Bitcoin. Yo no he tenido MicroStrategy, lo confieso, sino hasta hace unos días cuando vi el MNAV está en 1.13, lo vi en 1.18. Ahí entré, estoy de acuerdo. Me parece que cuando ahí se comprime ese múltiplo se vuelve interesante. Taylor, MicroStrategy. Se congeló. ¿Qué? Perdimos. Se fue. Se cayó. Mientras tanto, mira. hay una cosita cuando Los ya, bueno. dividendos, ¿de dónde los saca? Entonces, llevo preguntándole a todos los agentes de dónde los saca, y la respuesta siempre es la misma. Hubo una súper interesante que me dijo, es que sabe que él eventualmente podría vender calls. Esas primas las usa, Eso vende ya lo hace calls out of the Metaplanet. money. Eso lo hace Eso es lo que hace Metaplanet. Metaplanet, exacto. Entonces vende calls out of the money. La volatilidad del activo le da para sacar una buena prima, y con eso se fondea. Pero olvídese del corto plazo, para mí todo eso es ruido. Para mí Bitcoin, para mí Sailor con MicroStrategy lo que está haciendo es como volviéndose en el banquero central de Bitcoin a nivel global. Y cuando él se quede con el 5% del Bitcoin en el planeta, es mucho lo que va a poder hacer. Temas Sí. pensionales, de aseguramiento, de originación de crédito al revés. O sea, ¿sí me entienden? Entonces, hacia allá lo veo, pero admito que entré con un MNAV muy, muy, muy bajito, pues cuando estaba a 180, 170 y pico. Arias. Yo siento a Sailor más como un trader agresivo de commodities, como un trader de diamantes o como un trader que arrancó en un mercado. Y yo creo que él sí, para los incentivos que él tiene, creó una posición gigantesca en Bitcoin, y para los incentivos que él tiene, está bien. Ahora, para mí como inversionista que soy de largo plazo,
yo siento que a veces como que es un desperdicio de mi brain power estar enfocado en algo que no entiendo bien. ¿Sí? Cuando veo la tesis de energía tan clara, la tesis de compute tan clara, y MicroStrategy es un instrumento para un hedge fund, es un instrumento para un personaje que entiende mucho la volatilidad y puede arbitrarla y la demanda y que pueda Todos los asumir ese días. riesgo. Exacto, y pueda asumir ese riesgo. No, no, no es mi caso. Yo le recomendé a todos mis clientes vender esa posición porque lo distrae a uno de la tesis. Ahora, lo otro que yo digo es, si yo quiero tener leverage sobre Bitcoin, pues compro una call sobre Bitcoin. Y no, ¿para qué me estoy enredando la vida? Entonces, y coincido con Arias en que eh, Michael es la persona como que mejor sabe vender Bitcoin. Y lo explica muy claro. Y cuando habla lo de Manhattan, yo creo que es lo que le está haciendo. Location, location, location en el network más importante del sistema monetario de Internet, que va a ser Bitcoin. Entonces, listo, eso lo entiendo. Pero que ahí esta sea la estructura como yo quiero tener exposición a Bitcoin. Sí, sí, no, ahora un trade táctico con este drawdown, entrar a MicroStrategy y lo vendo, no sé, en 6 meses, puede ser. Pero que yo quiera tener A, una a- posición estructural, a mí así. me parece que lo más importante que está haciendo es realmente, o sea, ser ese motor de crédito. Es que ustedes lo vieron en el último aviso, es que stretch your income. Es que acuérdese que en Estados Unidos, perdón, en Europa, en la cuenta de ahorros solo te da el 2-3%, y este man está entrando con algo que dice el de todo el 10%. Entonces él piensa que de alguna otra forma puede ser como un producto que incorporen las cuentas de ahorros en sus bancos para que no paguen el 10, sino que paguen el 8 y le paguen a él el 2, Y, y como dijo pero en la como tiene el... entrevista, está contento con el 2, entonces haga stretch, coja, dele el 8 a sus clientes y quédese con el 2. Y creo que el gran ejercicio de él es pues llegar al escape velocity, donde tiene suficiente cantidad de Bitcoin como para proteger eso. Y simplemente estamos haciendo algo, mejor dicho, se está creando una especie como, no voy a decir que reserva fraccional, pero si tiene suficiente cantidad de Bitcoin, el man sí puede power todo el crédito del mundo. Pero entonces, bueno, Por y ya eso, para cerrar, yo por eso empecé con el tema de las fases, ¿cierto? Porque es que en este momento estamos en una transición de fase. Porque es que crear desde cero unos productos preferred como los que creo, que lo que hacen es absorber la volatilidad y ofrecérselo a personas que no quieren la volatilidad del Bitcoin, y el quedarse con ese spread, y quienes absorben esa volatilidad, los que compran el common de MicroStrategy. Puede que usted lo quiera, puede que no la quiera, pero lo que sí es, está creando productos completamente nuevos que absorben la volatilidad del Bitcoin y ofrecen yields mucho más activos en el mercado, incluso más cuando sigan bajando los rates del Fed, ¿cierto? Y eso, o sea, es tan interesante y tan diferente que los copycats son JP Morgan y Morgan Stanley con productos que sacaron hoy. Entonces, algo sí está haciendo el tipo. ya para Ahora, cambiar de ¿cómo? tema, yo ¿Por qué sí no le compré... está? Y nos tiene hablando de esto todo Claro. este rato aquí en Y este la, rincón del Exacto. mundo. y la, Sí, el problema de la dilución de la common que Sebas menciona fue durante cierta etapa. Yo creo que eso está, si tú miras la tendencia semanal de cómo fondea las compras de Bitcoin, en los últimos meses se ha ido reduciendo el ATM, obviamente porque el MNAP se está comprimiendo, pero se está incrementando los ingresos por los preferreds. Entonces, digamos que yo creo que en la siguiente etapa, para la dilución del common y es full a punta de, ya no le dice torque, sino que ya le dice amplification, porque no tiene que pagar el premium, pero no tiene que pagar, digamos que la base, y esa punta de prefers que está fondeando todas las compras. Entonces Ya, para ya, diluirse la preferencial. ya para cerrar con este tema, pues yo compré en estos días un poquito, pero simplemente por el momento cultural en que está. Entonces a Jack Mallers, el fundador de Strike, que llegan y le hacen el debunking chase, toda la cosa. JP Morgan, 20 años pues asesorado y protegiendo a Epstein. Y entonces, si vuelve y pasa lo que pasó eso fue en el 21 o en el 20, otro momento de GameStop, donde puede haber un gamma squeeze y se coordinan pues todo ese Reddit, Army, Wall Street Bet. Yo compré ahí un cachito para observar y para aprender, porque sí me interesa mucho este motor de transición. Darío, si no te molesta, pasamos al próximo slide para que conversemos. Aquí le damos más a Guillermo, y este fue un Substack que yo me escribí pues porque como tratando pues como de desmitificar ese cuento de Burry que llega y dice que es una burbuja.
yo quiero que arranquemos con Toro y luego pasamos a Guillermo y que nos digan ellos. Estamos en un momento de burbuja. Michael Burry tiene la razón, sí o no. Y Guillermo, ¿qué opina sobre el Manhattan, ¿cómo es que se llama esta nueva movida, Genesis Project. documento? El Misión Genesis Project. Genesis. ¿Se congeló Guille. Toro o no? No, creo que primero empezaba Toro, Sebas. pues. Bueno, no, a ver, sobre la pregunta de si estamos en una burbuja, yo creo que no, creo que es una palabra demasiado para llamarle burbuja a esto, pues que es una completa revolución. Creo que dentro de todo esto hay valoraciones muy exageradas, podría uno llamar, no sé si burbujando muy caras, simplemente que ya empiezan a perder el sentido, y ahí ese es otro debate que me toca encenderme otra vez con Hernán sobre Palantir, pero para mí son temas de evaluación, no de que haya una burbuja per se que no va a generar utilidades. Yo con todo el cuento de la IA, y se lo dijeran en esos días, yo tengo una duda y yo no tengo la respuesta, yo no tengo esa respuesta, y es si realmente todo este CAPEX, que ya no solamente es flujo de caja que las empresas están metiéndole a la IA, sino que ya también se están apalancando, ya estamos viendo una combinación entre flujo de caja que se están metiendo. Que están usando bonos y todo pues para comprar. Exactamente. Empezamos, primero era caja y ya se están comiendo casi el 60% de la caja libre en CAPEX de ella, hablando de las empresas grandes, y además ya le están metiendo deuda. Entonces, mi gran pregunta, y repito, no tengo la respuesta, ustedes podrán dar sus opiniones, muy interesante escucharlas, es si finalmente estas inversiones y este CAPEX va a generar los retornos esperados, porque toda esa circularidad que está ahí, sí, eso genera un montón de revenues y cosas, pero yo quiero ver finalmente cuando yo invierto, a mí sí me interesan las utilidades y la generación de caja, y mi duda es si lo van a generar, y esa es lo que están clavando hoy en Meta. Meta la están clavando y pensando, yo no estoy viendo de dónde todo este CAPEX no me está rentando lo que yo espero que me rente. Entonces, no creo que haya una burbuja, creo que hay acciones muy costosas como Palantir, y creo que hay un tema aquí de dudas de si esto va a generar los retornos esperados. Ese sería como mi resumen, como lo que veo ahí en la IA. Guillermo, ¿vos cómo respondes a eso? Yo lo que siento es que el espacio estratégico está cambiando y lo que hay es una gran rotación. Digamos, el protagonista de todo el processing power eran los GPUs de NVIDIA, y de alguna manera eso se puede hacer más barato en este instante si uno se enfoca en la inferencia. Entonces yo creo que la rotación está pasando algo que es sorprendente, que es Google, que pues crea sus propios TPUs y son procesadores con otra característica, son procesadores que son optimizados para Deep Learning. Las GPUs no son optimizadas para Deep Learning, permiten hacer cosas más generales, pero cuando yo conozco mi proceso que debo hacer, lo puedo optimizar con una GPU. Que eso básicamente quiere decir que un TPU simplemente es capaz de repetir, es como un minero de Bitcoin, solo es capaz de hacer una sola cosa. Cuando cambian, por ejemplo, el código o cualquier otra cosa, hay que volver a construir la máquina. Esa es la gran diferencia que hay. Un GPU es más versátil que un TPU. Y para NVIDIA pues es complejo, porque si mis clientes están creando el producto que yo les vendo, pues me cambio mi espacio estratégico. No quiere decir que, o sea, cuando uno mira, listo, vemos la volatilidad que pasó ahorita, pero el Standard & Poor's no se movió casi nada. El Nasdaq tampoco. ¿Por qué? Porque Google es pesado y porque están entrando, van a aparecer otros 7 magníficos. O sea, el rally que ha tenido Broadcom ha sido impresionante. Entonces lo que yo veo es, está cambiando el espacio estratégico. Entonces, ahora lo que yo también siento en ese mundo es que inicialmente eran los modelos de lenguaje, pero los modelos de lenguaje son una superficie de lo que puede hacer inteligencia artificial. Yo creo que el santo grial no está en nuestra información social, el santo grial está en nuestra información física y cómo emulamos la realidad. Entonces, ¿quién tiene data de eso? Para mí los únicos que tienen data de eso son los que tienen carros autónomos, Tesla y Google. Entonces, ahí también hay una ventaja competitiva. Y el último punto es que este tipo de innovación no es como Customer Driven Innovation, que fue toda la era del Internet, sino esto es Product Driven Innovation. Entonces, estos grandes conglomerados tienen una ventaja competitiva sobre los que no lo son. Entonces, yo creo sinceramente que apenas está empezando. Y para responderlo de cuándo se va a ver, probablemente el impacto real se va a ver en 20 años, como también sucedió con Internet. Pero para mí el game changer de esto, si los modelos de lenguaje fue ¿cómo se llamaríamos eso? Una primera escena, yo creo que el game changer van a ser los robots. ¿Sí? La mano de obra automatizada es lo que para mí realmente es supremamente valioso, y el primer robot es el carro autónomo. Entonces creo que eso es las noticias que vamos a empezar a ver, y creo que hay una evolución tremenda en la industria de los semiconductores.
Pero para volver pues al tema pues de que si es una burbuja o no es una burbuja, Sebas, vos, ¿cuántos agentes estás pagando en este momento? O no pagas agentes, por ejemplo. Estás en Yo mute, creo. solamente pago uno, yo pago ChatGPT, yo no pago Y, más. y pagas el de 20 o el premium. Yo pago creo que el de 20 mensual, sí, ese pago yo. El de 20 mensual. Una de las cosas que nosotros hemos observado, y esto pues no es estadísticamente correcto porque es una anécdota, Darío, nosotros estamos pagando 3 o 4 y cada vez pues nos estamos consumiendo los tokens pues con una velocidad mucho más grande de lo que nosotros esperamos. O sea, yo pago, o cuando digo yo, pues es 10 AM, pues nosotros pagamos Gemini, el que nos vale Pro, 250. Ultra. 250. Cloud, que nos vale 20, Grok, que vale 40, pues el bundle pues con X, y 20 que nos vale ChatGPT, y nos toca, a mí por lo menos en las lecturas y el research que yo hago, a mí me toca rotármelos entre todos, porque cada uno se cuelga particularmente. Pero digamos que Pero ese eso es es el buena escenario. noticia, Hernán. O sea, cuando se cuelgan, o sea, a mí No, sí, porque vamos a ir a debatir se el tema de que agüevan. si es burbuja no, es burbuja, no es burbuja. Entonces, por ejemplo, mire lo que pasa ahorita. Entonces, usted tiene a Google llegando, diciendo, saco Gemini 3 y está llegando como más tarde, pero mire, por ejemplo, cada 6 meses están doblando la capacidad pues de data center. Entonces, eso le dice básicamente que la data que tenían en YouTube, la data que tenían en Google, la data que tienen en Gmail, entonces, ustedes no han visto por ahí el fine print de Gmail que dice, hey, mira, todas las conversaciones que nosotros estamos teniendo y uno tiene que hacer el opt-out, están sirviendo para entrenar todos esos modelos. O sea, lo que están ingestando es a una velocidad grandísima. Pero a mí me gustan más los problemas como del mundo real. Yo creo que les mostré en estos días una compañía que no me acuerdo cómo se llama, donde básicamente se estaban inventando una turbina y la turbina estaba diseñada por puros principios de Fibonacci para que el aire fluyera y no sé qué cosas. Y uno dice, vamos, mire, llevamos 30, 40 años, piensen sencillamente en una cosa que es tonta. Un 747, esa vaina existe como desde 1965 y el diseño de la turbina es básicamente lo mismo porque fueron unos montones de ingenieros de Boeing, de Pratt Whitney, de Rolls-Royce diseñando motores y son unos diseños que han sido constantes por 40, 50 años y llega en un momento, o sea, en un momento que puede ser 8 días, 15 días, donde dicen, vamos a inventarnos un motor totalmente diferente y lo vamos a hacer porque la inteligencia artificial nos está diciendo, aproveche cómo funciona la física de verdad, cómo funciona las proporciones de Fibonacci. Y aquí tiene un motor que va a gastar un 80% menos de gasolina. Pero para usted llegar a ese modelo donde usted hace ese dibujo, donde usted hace, digamos que todo este diseño, el run para llegar a esa respuesta, solo esa respuesta, por cada un pregunta, usted va a tener que pagar $200. Y luego con enfermedades y un montón de cosas, o sea, el grandísimo problema que tenemos es que nadie sabe imaginarse un mundo cuando el múltiplo no es de 5 o 10, sino que todo es por 1000. Y lo que estamos solucionando es a una velocidad. Yo creo que ahí es donde sirve haber, es otro post que yo puse, donde sirve haber sido ingeniero de esos que aprendimos con carritos de Tamiya, Kyosho, Legos, porque es que te da todavía una capacidad de imaginarte cómo solucionar problemas a unas escalas que nunca habíamos visto. Y vuelvo y me devuelvo al dato anecdótico. O sea, yo ya me estoy gastando $200, $300 mensuales en unas herramientas que nunca sabía que iba a poder, que podía aspirar a ellas porque simplemente me dan un reach superior. Y ahora imagínese con lo otro que dice pues Guillermo, cuando usted ya llega al nivel de robots de hardware donde empieza a solucionar un montón de problemas, las escalas son totalmente diferentes y los ingresos van a ser totalmente diferentes en ese sentido. Entonces yo creo que estamos tomando un snapshot muy cortico en el tiempo y yo creo que ese también es el problema que le pasa a Sebas cuando hace la crítica de Palantir. O sea, vos te vas al Rule of 40 de 113 de Palantir y yo sé, en los libros está carísimo, pero en los libros estaba carísimo Google, en los libros estaba carísimo Amazon y luego se volvieron
en cosas que eran indispensables. O sea, cuando vos llegas y mezclas GPUs más ontología, no hay una sola compañía en el planeta Tierra que no quiera, hey, mira, yo quiero aumentar mi margen en 20, 30%, yo quiero esos 10, 30 billones de dólares extra, pero solo hay unas herramientas que te permiten hacerlo. O sea, o más compute, o más Palantir, o más cualquiera de estas cosas, y por eso me parece una pues... cosa, digamos, como una derivada de esto. Al margen, pues claro, del debate que el CAPEX está muy alto, que es insostenible y todo eso, no pensemos en la cadena de valor de inteligencia artificial, pensemos en todas las demás cadenas de valor. O sea, yo pienso que la forma como esta tecnología está transformando todas las demás cadenas de valor es algo que todavía ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, porque yo no conozco en este momento de mi vida una sola persona, desde mis hijos, mi esposa, mis colegas, mi familia, mi mamá, que no use de alguna forma en su día algo de inteligencia artificial, desde lo más sofisticado, como lo decís, diseñeme, resuélvame el problema matemático de Fibonacci para esta turbina, hasta aquí hay una foto de mi nevera, ¿qué hago para no tener que mercar más y poder hacer la comida para mi familia? Eso es una cosa tan poderosa, yo creo, como cuando se inventaron la rueda, cuando se inventaron el fuego, cuando se inventaron las vacunas, que todo el mundo empezó a usarlo. O sea, pocas veces la tecnología y se adopta tan rápido, porque yo no sé el Internet qué tan rápida fue la adopción, fue rápida, pero siento que esta vez es como más rápido, o sea, ya fue Y, como una Sí, oleada. y el impacto es diferente. O sea, Claro, es el una... impacto, y, pero lo y- que esto afecta, que es lo que hemos dicho, cómo se mide el PIB ahora, esto afecta la productividad total de los factores, digamos, el residuo de solo de una forma brutal. O sea, es una cosa, la productividad, el incremento, el salto en la industria, en los servicios, en el agro, en la energía, y mejor dicho, antes cuando decían, la construcción es el sector clave porque tiene encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, es la Sí, claro. inteligencia artificial ya, lo de y energía yo creo, eléctrica, Y no que brutal. solamente Valor, la optimización digamos que en procesos existentes, o sea, en el tema de investigación y desarrollo. En el chat hablábamos mucho, pues, y tuvimos un tema de una empresa de computadores termodinámicos que se llama Extropic. El CEO de Extropic, yo lo sigo en X, y el tipo publicó un paper con Grok de computación termodinámica. Si qué eso es chimba. verdad, no sé si sea verdad, obviamente hay que ver mucho más, pues, pero las pruebas y las simulaciones pintan muy buenas. Donde eso sea verdad, las eficiencias en consumo de energía para procesamiento con inteligencia artificial en centros grandes industrializados de inteligencia artificial serían brutales, serían como de 100x. Entonces, Y, los números que, o sea, digamos que es difícil en este momento, con modelos financieros de hace 40 años o de hace 60 años, cuantificar una curva exponencial. No, la singularidad de múltiples curvas exponenciales combinándose entre sí. Es muy difícil, humanamente es difícil proyectar eso. yo creo que uno de los momentos más productivos de la humanidad fue la Primera Guerra Fría. O sea, todo lo que tenemos ahorita nació ahí, los semiconductores, los touchscreens, las cámaras que tenemos, microondas, satélites. Estamos en ese mismo instante y yo creo que la inteligencia artificial generalizada es de ese nivel, es como la bomba nuclear. Y por eso sacaron esa misión Génesis. O sea, ese es un tema que el que gane entre China y Estados Unidos se queda con todo. Entonces, ese es el nivel. Entonces, ahora, cuando ve uno Google con DeepMind, que saca un paper en Nature de cómo estabilizar un proceso de fusión nuclear, boom, de cómo programar las proteínas y empezar a entender el lenguaje de la vida, y apenas estamos entendiendo, o sea, estamos en el momento de que se hizo el primer transistor al nivel de proteínas. O sea, estamos muy temprano. O sea, yo creo que una compañía pensar que se valora por price earnings, no. Una compañía no se valora por el producto que tiene, sino por el problema que resuelve. Y este es un problema grande. Entonces, y digamos, toda esta misión Génesis, ¿quién es el que va a articular toda esa misión Génesis? Palantir. ¿Quién está haciendo la intersección entre el gobierno y la capacidad tecnológica? Palantir. Entonces, es como si uno mira la analogía de cuando estábamos en la Primera Guerra Fría, que tenían que trabajar con ese complejo militar que nació ahí. En este instante están haciendo otro complejo militar.
y este complejo militar es cibernético y Palantir es una de las compañías más estratégicas en esa dirección. Entonces, yo sí creo que, o sea, este es un cambio que va a ser en energía, en la manera como manufacturamos y también en la manera como procesamos la información. Son 3 niveles de cambio. Es una convergencia tecnológica muy grande. Pero yo creo que Darío nos podría aproximar un poquito, el que está con las empresas implementando inteligencia artificial. Las empresas con las que él trabaja, ¿cuánto pagan por esa, más o menos en promedio, por esa inteligencia artificial? Pero Darío, espérate, antes, porque es que Darío me mostró esta mañana un ejemplo súper bacano de uno de los usuarios alfa que paga, o sea, alguien nada más con la herramientica de cerebro que nosotros construimos, validó un negocio de validó seguros. una idea que tenía de seguros con Bitcoin. Es que eso no pasaba antes, pero sí, la pregunta del gordo está muy buena, Darío. ¿Cuánto están pagando las compañías? Porque las tuyas, o sea, las tuyas son de telas, de aceite, o sea, las compañías colombianas, ¿cómo le están entrando al mundo de inteligencia artificial? Porque yo creo que ese sería un muy buen canario en la mina que nos dice, es que esto sí es lo que va a pasar en el futuro. ¿Están gastando, no están gastando, están implementando? Vos que ese es tu pan de cada día. Sí, es mi pan de cada día. Algunas, es muy variado. Algunas sí se lo están acelerando. Y hay un problema hoy para las empresas, y me incluyo allí, y es que como las grandes están sacando cosas tan rápido, entonces OpenAI, Google, todas están actualizando cosas, es a cuál le jugás. Las empresas normalmente se utilizan dos productos muy importantes, o el Office de Microsoft o el Workspace de Google. Las que están con Microsoft están muy en problemas, porque el que está avanzando y el que tiene todas las herramientas integradas y se siente muy eficiente es Google. Entonces, hay un problema en ese sentido corporativo que es muy difícil manejarlo, porque hoy Microsoft no te da la velocidad que te permite integrar todas las herramientas de trabajo de la compañía como lo está haciendo Google. Pero sí hay un apetito, pues Pero están pagando, o sea, igual les toca pagar, les toca desembolsar. ¿Cómo le ha aumentado el trabajo a Darío? No, pues impresionante. De hecho, están teniendo que hacer híbridos, están teniendo que comprar licencias, tener la licencia de Microsoft y empezar a comprar Google. Y cuando se dan cuenta de lo que hace Google, se quedan como, ¿y yo por qué sigo en Microsoft? Y yo creo, Perdón, yo creo es que nomás cuando usted entra a Grok, cuando usted entra a TikTok, cuando entra a Instagram, todas las personas que están creando contenidos a partir de inteligencia artificial, todas esas personas, la mayoría, yo creo que el 90% paga algo de inteligencia artificial para poder realizar esos contenidos. Entonces yo creo que esa vaina, cada día usted paga más y más, lo que dice Hernán, se van consumiendo los tokens, esos tokens se consumen en nada, porque eso no dura nada. Entonces yo creo que sí hay un consumo desmesurado de esa vaina. Y eso que estás diciendo, Gordo, es claro y es contundente. ¿Saben qué es lo chistoso? Que los empleados no están diciendo que están utilizando IA dentro de las empresas. Les da como, pero sí lo están usando. O sea, sí lo están usando para uso personal, pero cuando empieza la empresa a abrir... ¿Lo reemplacen por eso o qué? No, les da como, es un fenómeno muy extraño, es como si estuvieran haciendo trampa. Como que les da por ejemplo, pudor. pero digamos, mi hermano es radiólogo, lo usan y como que, obviamente porque pues hay un disclaimer médico, pero como que están un poquito como que todavía no está aceptado usar esa tecnología. Como que están haciendo trampa. Pero el esquema no tanto como de plataforma, sino como más de inversión. A mí, digamos que una de las cosas sobre todo en una de estas compañías que yo conozco que trabajas, es que una de las personas que antes era como la VP de Business Development, pues ya su cargo es Chief AI Officer, porque es como la que se está encargando pues de integrar. Esa es como verdadera mala pregunta versus Microsoft y Google, sino es, ¿cuánto del porcentaje del recurso de una compañía está dedicado a llegar y decir, hombre, dediquémonos a esto? Yo, por ejemplo, a un amigo que quiero mucho y que después de Arias también es el segundo más inteligente que ha salido de ese colegio, le dije, huevón, dedícate a una sola cosa, solo estudiar Palantir y cómo, porque era pues es un duro en todo este tema de SAP, ERP, y le dije,
mire, este va a ser el futuro, y se lo dije hace por ahí 2 o 3 años, usted se vuelve teso en esta vaina, y usted es el consultor más pago, y usted dice, me pagan tanta plata, porque básicamente vas a articular cómo fluye toda la información de la compañía y cómo se toman mejores decisiones. Pues la pregunta es esa, Darío, ya, te sentás con el gerente, con el C-Executive, con el manejo, con el mando medio, y ellos están diciendo, si no hacemos un gasto en tokens, en GPUs, en crear nuestros propios LLMs, nuestro negocio va a avanzar, no va a avanzar, más que el color de la plataforma, es como la pregunta. Sí, esa es la pregunta principal. De hecho, este año 2025 fue como de exploración. Entonces fue tímido, pero los resultados son tan fuertes y tan contundentes que el 2026 va a ser muy profundo en inversión, muy profundo. Saltemos al próximo slide, porque si no nos quedamos muy pegados aquí en este y ya nos gastamos como 1 hora y tenemos que ir siguiendo como avanzando. Bueno. Qué pena hay que los corte, pero si no le metemos cadencia a esto, nos quedamos patinando. Guillermo, vos mencionabas pues lo del el nuevo Manhattan Project, y yo digo que una de las cosas más interesantes de Estados Unidos es que si uno recupera esa memoria muscular, que es donde tienen esa capacidad pues de volver a despertar ese espíritu manufacturero. Así fue como ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pusieron a todo el mundo, a Ford, Boeing, GM, todos juntos, y dijimos, vamos, saquemos aviones, bombarderos, tanques Sherman, y entonces con eso solucionamos. A mí me parece que eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y yo sé que las noticias de China China a nivel de energía solar está instalando en 18 meses la capacidad instalada de Estados Unidos, pero el cómputo todavía Estados Unidos es el dueño. Estados Unidos tiene como 5.000 data centers y China tiene como 700. Pero ¿por qué no nos explicas en un gran resumen, hombre, Guillermo, qué es este nuevo movimiento? ¿Qué es lo que estamos alineando? ¿Qué esta Guerra Fría que fue con el que arrancamos haciendo podcast con vos, ya sí está cogiendo una escala con esteroides y en otra dimensión que realmente pues no somos capaces como de apreciar, porque no vemos como los actores y las piezas que se están moviendo? Pero para mí, o sea, vuelvo y digo, esto es como si hubieran cogido a Oppenheimer y lo hubieran cerrado en Los Álamos y que, bueno, hágase otra Fat Boy porque tenemos que ganarle pues a la China. Entre otras cosas, yo creo que, pues por ponerle un poquito pues como de conspiración, yo creo que a Taiwán se lo terminan entregando a China en 2 o 3 años, una vez todos los fabs están en Estados Unidos, pues. Sí, Hernán, yo creo que es claro, o sea, y esa gráfica lo muestra que está ahí, siempre que hay un cambio tecnológico intenso, hay un cambio geopolítico intenso. Entonces, el que no se pone las pilas a entender ese cambio tecnológico, hay un debacle. Entonces, Ray Dalio tiene esa visión determinística de la historia que decía, no, ya China va a triunfar, Estados Unidos está en un debacle. Y es verdad si Estados Unidos no hubiera hecho el cambio que hizo la administración Trump. Entonces, digamos, desde el punto de vista de los chinos, ¿cómo los chinos ven este cambio tecnológico? Los chinos ven ese cambio tecnológico y dicen, miren, a Estados Unidos le está pasando lo que le pasó a Holanda con Inglaterra. Holanda era el epicentro financiero, Inglaterra era un epicentro financiero, pero también industrial. Los chinos quieren hacer eso. Y Estados Unidos simplemente, a toda la era Obama, toda la era Biden, simplemente era una fábrica de innovación financiera, pero no manufacturera. Y eso está cambiando ahora. Cuando le ponen seriedad a hacer como la relocation del manufacturing hacia los Estados Unidos, cambia todo. Entonces yo creo que acá hay una competencia por todo, por energía, por computación, por processing power y por estos modelos de lenguaje. Entonces yo creo que Estados Unidos se la está jugando all in al processing power, al compute. China no le interesa tanto eso. A China le interesa la electricidad y por eso está haciendo open source los modelos de lenguaje. Procesa lo que quiera porque yo tengo electricidad barata. No creo que le interese Taiwán. Sinceramente, yo creo que a China le interesa es India porque ahí está construyendo pues sus grandes hidroeléctricas y también reactores nucleares. Entonces ellos se la están jugando a eso. Estados Unidos tenía una limitante en estos materiales raros. Por eso también tiene que buscar cómo usar la inteligencia artificial para crear nuevos materiales. Y esa es la razón de por qué se está creando ese nuevo proyecto Manhattan, ese Genesis Project. Entonces es cómo usar esta tecnología para reinventar la energía, para empezar a aplicar a todo este tema de la salud que estaba muy descuidado y para aplicarla a la creación de nuevos materiales. Entonces esto es un cambio muy grande. Y yo creo que sí es muy acertado
lo que está haciendo la administración Trump, que creo que tiene que ver mucho con Peter Thiel y con el vicepresidente de crear un nuevo Estados Unidos como una república tecnológica. Está buenísimo, pues esto. ¿Algún otro comentario? Saltamos al próximo slide. No, una cosa, electricidad, pues lo que vos has dicho, Hernán, la exportación de electrones, la producción de electrones, esa vaina es el fundamento como de todo, ¿no? O sea, de todo, de minería cripto, de inteligencia artificial, de mover las máquinas. Es increíble, ¿no? Yo le creo mucho a la energía nuclear, pues como para eso, pero solo quería como decir eso y creo que el que tome posición en eso y aproveche los recursos naturales para eso, creo que se monta en el riel que es Sí, para Arias, lo que que esa es la verdadera limitante, no es la burbuja, la verdadera limitante es que no hay suficiente electricidad. Claro, No hay suficiente Sí, electricidad. sí, ese es el factor limitante. Darío, pasamos al próximo. Yo quiero preguntarle, yo creo que Sebastián tiene Solana simplemente porque nos ha visto hablar y escribir de esto, pero no sé si está como muy golpeado. Hombre. ¿Cuál es tenés posición de Solana, sí o no, Sebas, o solo Bitcoin? Ustedes son bastante culpables de eso, pero no estoy golpeado, estoy a buen precio, entré tempranito. Bueno, pero entonces yo le muestro pues una estadística pues que lo tiene que poner contento. Estos son los inflows a punta de ETFs, digamos que en la baja más berraca que hemos tenido del mercado pues después del 10-10 cuando descuadró el Oracle, Binance, pues ya no va a echar más carreta de eso, pero mire esa vaina como está funcionando y una de las cosas que más interesantes me siguen pareciendo a mí es, ustedes vieron lo que salió en estos días, este proyecto que se llama Sunrise Mon. O sea, la cantidad de activos que se están tokenizando vía Solana para mí sigue siendo lo más importante. Y ahorita creo que salió otro ETF que se llama, no sé si Arias, fue el de Vanek, pues que también lo habían aprobado. Para mí lo que me... Vanek acabó de entrarle, Vanek. Acaba de entrarle, pues que es uno de los ETFs, pues, o sea, una de las... ¿Cuántos son los assets under management de Vanek? Que tal vez es de las más grandes del mundo. Sí, pero pues no sé cuánto AUM tendrá, pues. Pero es grande, es muy, muy grande, pues. No creo que sea tan grande como BlackRock, pero sí es de 89 billones. Entonces vos finalmente también estás evangelizado en Solana. Eso me parece una maravilla porque para mí sigue siendo una de las apuestas más grandes, pues puro Internet Capital Market. Ariel, saltamos a la próxima. Bueno, ¿quién de ustedes pidió un Tesla en Colombia y ese precio de entrada creo que ya no lo vamos a volver a ver? ¿Cuánto fue el amigo? Tengo que levantar la mano que yo caí en ese hoyo negro. Caíste. Y te hago una pregunta, ¿lo compraste con FSD o sin FSD? Yo no lo compré con el autodrive todavía. Para decir la verdad, weón, yo creo que yo no sería capaz de poner eso a manejar solo, para serte muy sincero, weón. Y yo disfruto manejar. ¿Aquí o en cualquier lugar? No, aquí en Colombia. Aquí, a ver, a mí de lo que disfruto de un carro es manejarlo, andarlo, moverlo. Entonces ponerlo a manejar solo lo vería muy interesante en un taco bien berraco, pues maneje, lleve el taco. Pero al final y si va y si va y te recogen los niños en el colegio y no tenés que salir vos porque estás haciendo un podcast, por ejemplo. No soy capaz de pensar tan allá, weón. No me da. Oíste, pero si están ofreciendo con FSD en Colombia. Sí, vale 30 millones. Sí, 30 millones de pesos. 32 vale. Pero cierto que esta promoción, o sea, esto es una promoción de entrada, estos precios ya no se van a volver a ver. Hernán, yo le eché números a eso duro, weón, y comparé con México y Estados Unidos. Esos precios no tienen lógica. No tienen lógica. No, es que BLD entró muy parecido y este está entrando más barato que BLD. O sea, muy barato. Yo creo que llegó a romper el mercado durísimo. Y con la misma. ¿O será que es que realmente nos mandaron con 1 millón? O nos mandaron esto simplemente para entrenar las motos, pues, y dijo, no, necesito un problema bien berraco. ¿Qué parte del mundo hay? Carreteras semi-regulares y un montón de motos. O sea, y mala justicia, que no me demanden, weón, ¿dónde puedo tumbar bastantes motos? ¿Cómo era ese carro subiendo palmas?
No, pobre, si se le atraviesa un perro, una vaca, una No, moto. Palmas no. no, en Guayabal en un trancón con Parce, motos. yo no sería capaz. En los Y uno huesos, saliendo bien ¿no? trasnochado por ahí. Uy, qué peligro. No, Qué peligro. pero entonces este sí es un buen, donde nosotros veamos esta vaina sin personas manejando y eso esquivando motos en la autopista en Guayabal. Uno dice, ya, listo, o sea, saca uno las acciones de cualquier otra compañía y se lo tira todo a Tesla, pues, porque es que eso sí es solucionar a un problema a escala, pero sí está impresionante. Creo que un Chevrolet Spark vale eso, 100 millones de pesos, una cosa así. En Oye, este momento. el BLD básico vale, yo creo que está en 100 millones. El básico, pues, el huevito chiquito. Como 90 millones. Ajá, el Seagull. Sí. Vale, Lo cierto eso. es que creo que ya el modelo 3 ya subió. Creo que ya está como en lo mismo del modelo Y. Creo que sí ya. Ustedes vieron la fila acá en Bogotá, Creo que han vendido 11.000 o algo así. pero huevón, o sea, y hasta vi un artículo en el periódico diciendo, ¿puede alguien con salario mínimo comprarse un Tesla? Ese Ah, fue el artículo. A ver. imagínense, a los nichos a los que llegaron, Increíble. lo cual me parece fabuloso, Sí. pues. Yo pues, obviamente, pues, porque no estoy tanto tiempo en Colombia, pero pues hubiera comprado uno, pues, el Model Y me parece, pues, una berraquera. Pero bueno, finalmente llegó. Qué bueno. Muy bien por Tesla. ¿Qué sigue? Esta. Esa ha sido la felicidad Hombre, mía esta semana, huevón. Esta es la métrica, y yo creo que Sebastián también de pronto está cayendo en esta. Linares fue el que nos evangelizó el Free Cash Flow per Share, y si usted le hacen clic pues en esa presentación están pues obviamente pues, el de todas las compañías que tenemos holding, pues, pero ninguna tiene, digamos, Es una que locura. Este está una por encima métrica, de todas. una métrica más absurda que todas. Y yo trataba de racionalizarla y pues digamos que lo que me ha prevenido de entrarle, yo no sé si Sebas pues tenga como o una opinión similar, es que con todo este tema de AI, y yo inclusive antes de arrancar este podcast, mandé un print screen donde decía, hey, si alguno de los miembros no hablan español, pues simplemente utilizan el asistente y esa vaina ya empieza a traducir pues en tiempo real y uno dice, hijo de pucha, mira el punto donde estamos llegando, que uno no necesita ni siquiera aprenderse un idioma, sino que uno pone en automático, y yo creo que ese es el problema que ha tenido la gente con Duolingo. Dice, no, pues si yo me pongo unos AirPods y ya entiendo, yo por qué me voy a meter a una herramienta a aprender. Pero entonces, como lo he visto yo, es que si Robinhood fue capaz de hacer a punta de buen UI UX lo que hizo para el mundo de finanzas, de pronto la gente de Duolingo a punta de buen UI UX es capaz de hacer para aprendizaje con AI lo mismo pues que hizo Robinhood. Entonces, pues apenas estoy empezando a construir la posición. Esa vaina estuvo como en 177. A Linares no hacen sino mamarle gallo y decirle, hey, mira, estás menos 70% abajo, vos cobras a $15,000 la hora, muchas gracias por la cantidad de dinero que hemos perdido, pero él sigue consistente. No sé, Arias o Toro, ¿cuál es la opinión de Duolingo? Yo cuando vi esto, digamos, yo venía oyendo a Linares hace rato con esto, pero no sé, por esas taras mentales de eso, no, es que Duolingo es ahí una vaina y eso, por lo que acabas de decir, como que no miraba, pero por perezoso, por no habérmele metido. Cuando veo esta, comparadas con las otras que conocemos bien, que siempre, pues, claro, con la evangelización del Free Cash Flow per Share, es que es como algo diferente, es como un desplazamiento hacia arriba brutal. Y lo que él dice es, el mercado no entendió el reporte último, porque claro, como ralentizaron o bajaron un poquito el pronóstico de suscriptores hacia adelante, no entendieron que lo que Duolingo está haciendo no es que lo esté reemplazando la inteligencia artificial, sino todo lo contrario, que va a hacer el trabajo para que esa inteligencia artificial lo potencie más. Y dicen, tan es así que hoy lo que más está creciendo no es lo de los idiomas, es el ajedrez en el mundo. Sí. Una cosa loca. Ajedrez. Todo el mundo aprendiendo ajedrez
y lo conecta de acuerdo a tus capacidades y todo con otra persona. A mí, en el mundo. sacan, por ejemplo, póker o algo así, y yo me metería de una vez a estudiar ahí, porque pues siempre he querido como aprender, pero pues soy un ñoño para eso, Y ya están y es enseñando diferente, pues, matemáticas. Sí. Ya están enseñando matemáticas. Entonces yo empecé también a construir la posición por los laditos. Creo que la agarramos en mínimos, creo, por lo menos la primera. Sebas, ¿vos cómo lo has visto pues bajo tu óptica? ¿Le has entrado? ¿Te gusta? Porque vi Yo que me estaba- respondiste ahí pues un tuit. Sí. Esta la había escuchado, pero cuando la escuché estaba por allá $400, $500. Y yo sí soy mucho de mirar valoraciones. A mí me gustan mucho las valoraciones, me gustan mucho los múltiplos. En ese momento no me daba sentido, me parecía un negocio. Yo soy muy gamer, huevón. Y a mí eso de aprender con un esquema de gaming y todo me parece un tema súper interesante. Y los números de Duolingo son una cosa loca. La valoración no me cuadraba. Con esta caída, lo que me ha impresionado y la razón por yo ya entré duro, la razón por la que entré fue porque la valoración, los múltiplos se comprimieron, pero de una manera absurda. Sí. Están como O sea, en 10 billones de dólares más o menos en market cap. Pero el market cap te hizo una caída de market cap tremenda, hasta como a 7 billones si quitas la caja. Pero además es que con el ingreso de utilidades, o sea, hubo compresión de múltiplos por los dos lados, tanto por precio como por los demás. Entonces, cuando yo miro la valoración hoy de esto, sí se los digo, me parece una locura que una empresa con este crecimiento, el modelo de negocio que tiene, la cantidad de usuarios diarios que tiene, esta vaina te la estén vendiendo en este momento 7 veces ingresos, un free cash flow yield estimado del año entrante casi de 5%. O sea, ya llegó a niveles muy locos. Yo sí creo que si están llenos de caja además, ¿no? Tienen casi $1 billón en caja, $1 billón. Entonces, a mí me parece que la valoración está ya muy loca. Incluso no sé si este número es real, pero se están estimando que el price to earnings para el año entrante está como en 21. Puta, una empresa con ese crecimiento a 21 es demasiado absurdo. Entonces yo sí creo que por aquí sí estamos alineados en idea de negocio y también en la valoración. Sí, está muy bueno. Darío, nos traes el próximo, por favor. Señor. Listo. Bueno, Camilo se fue o sigue ahí o es solo... Aquí estoy, Que se fue o de pronto Arias, vos porque este artículo pues que ha sido como el que más compartimos, que realmente es el que trata de explicar como ese tire y afloje, que realmente lo que estamos viendo es el maestro de Besen pues haciendo pues una movida como para darle relevancia al dólar y que todo lo que estamos viendo en las noticias es simplemente pues esa pelea entre los globalistas, el City of London. ¿Qué interpretación le dan ustedes, Arias y Camilo, a esto? Como dos batallas grandes, digamos, a nivel macro. Una es la batalla de la Casa Blanca por recuperar el control monetario a través de su tesorería contra la Reserva Federal y su capacidad de emitir y administrar pues M2 en dólares a nivel global. Y creo que la herramienta de esa batalla que le ha golpeado mucho y todavía no hemos medido ni vislumbrado en la magnitud es el Genius Act. Yo creo que el Genius Act hace honor a su nombre porque logró quitarle eso a la Reserva Federal. Todavía no nos hemos dado cuenta de eso a dónde va a llegar, pero es que hoy la Reserva, la casa, el Tesoro, digamos, el gobierno federal americano, tiene o ha recuperado un gran control monetario, emitiendo y poniendo tesoros como el respaldo de dólares digitales. ¿Dónde está ahí la Reserva Federal? En tanto tengan como reserva dólares reales, sí, pero si eso sigue yendo hacia tesoros, les metió un golazo enorme, impresionante. Entonces eso es como un debate muy duro que hay en este momento y que lo vemos de mil maneras, pues. Es decir, para sacar a Jerome Powell, la presión para bajar tasas, bueno, todo eso que ya conocemos. Pero yo creo que hay uno más abajo, que es una batalla entre Trump, que impulsa la nueva, digamos, las nuevas finanzas, la finanza digital, el DeFi, y ya ahorita hablamos de por qué la impulsa, contra
la banca tradicional, JP Morgan. Y creo que la génesis de eso, yo sé, creo que viene de algo que dijo Eric Trump en algún momento. A ellos los desbancarizaron. Que un banco a vos te cierra la cuenta, venga señor por eso, y chao, y de malas, y cómo así, sí. Y lo que le acaba de pasar al que trabaja con Michael Saylor, ¿cómo es que se llama? Jack Mallers, el de Stripe, sí. Entonces, ese tipo de cosas de la banca generan este tipo de reacciones. Entonces, digamos, en cripto hay como lo dice al final de la entrevista Saylor, la con Cardone, está la reserva de valor, el proof of stake, que es Bitcoin, capital digital, y están las finanzas digitales. Y ahí es donde él le da valor a Solana, Ethereum, bueno, y a varias, pues, para no entrar en ese debate. Eso que lo impulsa Trump y lo impulsa hoy la Casa Blanca, le quita demasiado poder a la banca tradicional, porque es que vos hoy podés tokenizar o sacar una moneda y hacer una ICO en vez de una IPO. Eso le quita mucho poder a la banca tradicional, te permite mover capital así a las 3 de la mañana, un sábado, si querés, te permite tokenizar todo, te permite llevar al universo digital y darle acceso a toda la humanidad que tenga un celular y acceso a Wi-Fi a todos los activos, moviliza y saca capital. Eso no le interesa a la banca. A la banca. Arias, es que el mundo de cripto, pues simplemente para dimensionarlo, opera 5 veces más que el mercado, pues de las acciones. O sea, son 1.600 horas versus 8.000 horas que está abierto. Y entonces por eso, pues, y te da acceso a gran parte de la población que antes no lo tenía, activos de toda índole, desde un chiste con Melania o con la ardillita hasta monedas respaldadas en real world assets o en tesoros o en inmuebles o en propiedad raíz, o como decía él, es que ¿por qué no me dejan tokenizar la acción del club? ¿Por qué? Porque claro, el que quiere tener el monopolio de censurar quién entra, en cambio si yo la pudiera tokenizar, la valorizo y con eso pago la educación de mis hijos. Esto es una transformación muy grande y a la banca le da miedo, porque es que pierden el monopolio de decidir a quién le dan acceso al capital y a quién no. Y esa es la pelea con JP Morgan, pues, que es como el ícono o el portaestandarte de esa batalla, pero tan dura es la batalla que ya estos se tuvieron que montar. Pues hoy vimos lo que contaba ahorita Camilo, lo de la nota estructurada que sacaron hoy Morgan Stanley y JP Morgan sobre IBIT, apalancada, es decir, con ese nivel de volatilidad para arriba y para abajo. Y yo les decía, en estos días me ofrecieron un fondo de capital privado, pero tokenizado a través de uno de estos bancos grandes. Entonces, hay dos batallas interesantísimas de libertad contra prerrogativas en la banca y en la política monetaria. Yo les doy un dato interesante histórico ahí. Trump en la oficina oval cambió y puso un cuadro de Andrew Jackson. Me puse ahí a investigar qué hizo Andrew Jackson de raro. Este man en 1832 mató el segundo banco de Estados Unidos porque decía que era corrupto y lo secó y hizo volver a hard assets, a oro y plata, a Estados Unidos. Hay un tema histórico, un backtrack histórico. No, es hermosísimo. Ese debate entre Jefferson. Y Trump un par de veces ha dicho que admira mucho a Jackson, y yo creo que este man con esta movida, con Bitcoin como hard asset, pues de pronto muy conspiracy, pero yo creo que esta movida es, o sea, quitarle el poder completamente, como tú estás diciendo, al Fed, y el que más se ve afectado con eso es JP Morgan, y por eso están tratando de dar patadas de ahogado, pero realmente devolverle el poder al Treasury con los stables, pero por debajo, back por Bitcoin. Claro. Y lo que decían es ¿Y que qué le pasa a MicroStrategy? ¿Y qué le pasa a MicroStrategy si eso pasa? Pues yo creo que se vuelve un pivote central importante. O sea, yo creo que si Estados Unidos, pues sigo en conspiracy mode, pero si Estados Unidos ha comprado el 10% de Intel, ha comprado temas de defensa, ha comprado metales raros, ¿qué le impide que llegue y compre 10% de MicroStrategy y 10% de Coinbase? Y lo puede hacer hasta por sacarse el clavo, pues, o sea, no, porque son assets estratégicos. Que le están metiendo el tema Epstein a
a este tema Toro, de no, JP Morgan. no estás, cerraste ya el corto con MicroStrategy, ¿o no? Sí, de hecho, no, hace ratico, yo en los cortos, por la Mejor simetría de dicho, los cortos, ¿cuánto dura un corto tuyo? O sea, el corto, yo por ejemplo no soy capaz de hacer corto, me parece lo más sufridera del mundo, pues, y yo lo que pasa es que soy casi que eternamente optimista, entonces no concuerda conmigo, pero vos un corto, ¿duras cuánto con él? no, yo los cortos los hago de muy corto plazo y por la simetría del mismo corto, que un corto, vos sabes, pues si es en acciones directamente, pues no te vas a sacar más de un 99 y en la medida que baja, pues vas perdiendo como esa velocidad. Entonces yo los cortos, normalmente cuando yo busco un corto, yo busco sacar un 20-30% de rentabilidad. Cuando lo complemento con opciones, cuando me voy en puts, esos a veces sí los dejo correr un poquito más porque finalmente ahí no hay asimetría y ahí el riesgo está Compras controlado. puts. Exacto, compro puts. Es lo que Entonces, le dijeron a Michael Burry. Él tenía unos puts que había comprado papá Lantir y esto, y no eran corto técnicamente, pues como con la acción. exactamente. Y MicroStrategy no lo cerré hace rato. Si lo hubiera dejado correr hasta acá, esas puts me hubieran hecho, no sé, un por 6, un por 7 veces. Yo lo cerré como en 2X. Yo no soy tanto de aguantar cortos porque me pasa igual que a vos. Esa no es la esencia de mi portafolio ni de la inversión, pero siento que puedo hacer hedge con cortos cuando estoy muy largo Sí, en el claro. mercado. ¿Cómo hago un hedge del mercado? Le apuesto a lo que no le creo. Entonces le meto un corto a Palantir, le meto un corto a mi Apple, me parece una cosa loca, me parece las acciones más caras en la bolsa, me parece Apple. Entonces estoy corto en Apple. Y así de alguna manera estoy haciendo una especie de hedge de lo que creo del mercado versus lo que no creo en el mercado. Eso me ha funcionado bien en el tiempo, pero mis cortos no son una posición direccional del portafolio, sino más un hedge de las posiciones largas que tengo. Ok, muy bien, muy bien. Una de las cosas que estabas diciendo, Camilo, con ese IBIT 1.5 ahorita que estuve en Corea, vos sabes que a los coreanos en la pantalla de Bloomberg les tienen que sacar un aviso donde dicen, hey, porque son unos o sea, nada les gusta más que los Apostar. productos con palanca, 2 o 3. Una de las cosas que, pues, en este tour que he estado, que también es por Japón, ustedes saben que la industria, por ejemplo, de maquinitas Pachanco, no sé cómo se llaman, Pachinko. eso es más grande que la industria automotriz. Estos invitas son unos degenerados para apostar y para jugar, pero completamente degenerados, pues, en ese sentido. Entonces, pues, un dato como curioso, pues, y ahorita que mencionabas esto, sí, ya se tienen que crear productos para donde la gente, pues, hay mercado Huevón, y a la gente le en gusta todas estas cosas. Corea, huevón, en Corea hacen campeonatos de perp trading en vivo con público apostando a los manes apostando, como si Sí, fuera sí, sí. un campeonato de StarCraft o de una cosa así de videojuegos. Son manes apostando en perps en vivo y son campeonatos del Son, mundo. Sí, sí, sí. son, Y son, son transmiten, Están transmiten. locos. Y eso van transmitiendo, ¿sí o qué? Sí, sí, Como un partido de fútbol. exacto. Darío, yo te quería molestar con la última porque me ha gustado mucho. No, no lo saltamos porque ya fue Guillermo, pero vuelvo y digo, pues eso lo hice, pues, diferencia entre TPUs y GPUs, pues que me parece que es una explicación muy buena. Yo todavía creo, pues, que Google saque TPUs no quiere decir, pues, que Nvidia quedó out porque esto se está moviendo tan rápido que uno no entiende o no sabe cuándo va a necesitar la flexibilidad y la ventaja de CUDA. Es que el mismo, ¿te acuerdas, hombre? Gerardo Delgado nos lo explicaba Darío en el podcast que hizo, o sea, ver una compañía que se hizo en 20 años y simplemente decir que se va a producir el switch, yo no creo que pase, pero yo quería concentrarnos nuevamente como en las preguntas más interesantes, Gordo, o decirle a Toro, mira, por ejemplo, Toro, yo creo que vos deberías construir esto también para vos. Mira, Acaba que veo esto, me hace sentir bruto, huevón. Yo digo, ¿qué está hablando, huevón? no, aquí ¿Yo para simplemente, qué no, vine? ¿Yo para qué no, vine? ¿Qué hago aquí, huevón? este es un slide. No, es que vos has hecho mucho contenido y has creado mucho material. Entonces yo creo que vos podrías construir lo mismo si nos vamos al cerebro de 10AM Pro para que veas, por ejemplo, ejemplos de preguntas. Utilicemos, ¿qué pregunta le haría, por ejemplo, Sebastián Toro al cerebro de 10AM? Como para hacer el ejercicio, Darío. Pues un segundo les maniobreo aquí. Minutico. No, hagamos preguntas de Sebastián. Pues él la puede hacer.
debería mantener un corto abierto en Palantir. Dejen un segundo, les digo. Mi corto va bien, mi corto va No, bien. preguntarle mándalo, algo de mándalo. Duolingo. Pero es que Yo Duolingo le no pregunto, ponemos mucho todavía. Pero A esta ver, ¿qué semana le, le hemos metido bastante. qué le quieren No, pero, preguntar? Pero igual ella nos demoramos. contesta porque yo le preguntaba de Metaplanet y me contesta. Hágale pues, ¿qué quieren preguntar? Pero venga, ¿ese cerebro sale de los capítulos de ustedes o se va a una IA independiente? ¿Esto qué es? No, de los capítulos y de los substacks de nosotros y las conversaciones del chat. Ya. O sea, Póngale tú Todo ese preguntale, por ejemplo, equipo es o como sea si que puede estar un montaras poquito sesgado. un poquito. un Póngale poquito cómo nomás. justifico una valoración de 100 veces ingresos para Palantir. ¿Cómo justifico una qué, perdón? Una valoración de 100 veces ingresos para Palantir, perdón. 120 Veces. ingresos. veces, ¿Qué es eso? 120, ¿Eso es veces. como price to 120 earnings o veces. qué? ¿Eso es price to earnings o qué? Es, Es que de ese, pronto no, no ese es entendí. price to sales, porque si fuera Price to earnings, sales, no, poner pero price price to to sales. Pero sales así para está mí, bien. Así está bien. sí. Así está bien. A ver qué nos responde. A ver qué Uy, sale. a ver qué es capaz. Para volverte a decirte, Sebas, es como si subieras todo el contenido que has escrito y todo el contenido que has hecho en video Sí, en Notebook LM y te lo va a responder. marica, brutal. Pero estilo nosotros, pues. Marica, pero salió cortico, weón. Pues pucha, vea eso. Excelente pregunta. Entiendo Léelo perfectamente para que los que... Exacto. le causa asombro ver una valoración price to earn o price to sales tan alta en Palantir, como el P, ¿cómo se lee esto? P Price dividido to E. earning. Price to earning. Ah, ok, to earning. perdón. Precio Por ganancia. encima de 400 que mencionan algunos observadores. Sin embargo, si usted usa las métricas tradicionales para Palantir, es probable que se quede sin invertir en una de las compañías más importantes de Occidente. La justificación de la nota elevada no se basa en la contabilidad actual, sino en el valor futuro asimétrico y el rol de infraestructura de Palantir. Aquí le presento las tesis fundamentales. No es un software, es infraestructura ontológica. Esqueleto digital del mundo, gemelos digitales de la realidad, valor del contexto, Al cuadrado. al cuadrado. Foco en la caja futura, free cash flow, per share. El precio sigue. Aquí está muy justificado, pues. No, yo te puedo debatir muchas cosas de ahí, obviamente es la opinión de ustedes, pero me parece brutal que haga eso, weón, o sea, me parece increíble. Es bien Ahorita, interesante. si me pasas tu Gmail, se lo paso a Darío para que te agregue ahí al alfa, pues, para que les preguntes como si estuvieras preguntando a nosotros. Si tenés un Gmail, el email tuyo que me pasaste por Twitter es basado Gmail para agregarte ahí al notebook. Yo no creo que eso sea, bueno, no sé en qué está montado ese email mío, weón, no sé en qué me Bueno, lo si montaron tenés los programadores. si querés pues un Gmail para que le preguntes pues basado pues con el sesgo pues de obviamente de SAM, pues me parece como una herramienta pues como No, está bacano, y para buscar, no sé, cuando empezaron a hablar de Solana, qué precio estaba, muy bacano todo eso, weón. Nada, sí, verá. ¿Qué opinas de Shadow? ¿Qué opinas de Shadow? Ay, este man como se las tira prendida. no es así, no, esa ya la descartamos. Van a tener que coger capítulo cada cortado. Se va a quemar, Vamos a ver. se va a quemar. Oye, mientras eso carga, ¿cuál es como tu go-to hombre toro, por ejemplo, para hacer un El análisis problema pues, es como el de compañía que fundador, me... ¿sí viste? Lo que dice. Pille pues, tesis sólida, ejecución desastrosa. Es mi oveja negra y la úlcera del portafolio. La tesis fundamental Marica, sigue siendo yo hipercrecimiento. El problema, El problema es el fundador. Es un absoluto desastre. Problemas psicológicos graves. No, No, lo mató. lo mato. ¿Será la sea, graduación no. de los no chihuahuas? brutal. Está buenísimo y además con humor. Por eso, Toro, te digo que es muy difícil uno llegar y decir, hey, ¿se va a utilizar o no se va a utilizar toda esa infraestructura, todo ese gasto en CAPEX? Es que mira solo esta herramienta hecha por 4 amigos aquí creando contenido y es una herramienta que es mejor educador que muchos profesores de FECODE, pues. O sea, es realmente pues Esa algo vara que muy sí bajita, pensé. pues, bajita la vara, güey.
¿Sabes qué nos pasó, Sebas? Por eso te digo que puede ser muy interesante para vos. Hoy uno de los alfas, bueno, lo comentamos ahora, validó una idea de negocio que él tenía. Le dije, hermano, porque él quería como que nosotros participáramos, y le dije, no, nosotros no participamos en ideas, pero si quiere validarla, entre a Cerebro y pregúntele. Y el man me respondió feliz, Ya. que validó la idea. Es que, vuelvo y digo, es que nosotros no tenemos el don de la ubicuidad, entonces no nos podemos estar respondiendo. O sea, yo vuelvo y te digo, Darío, porque es 30 veces más buena gente que yo, responde todos los comentarios en modo amable, en YouTube y todas las cosas. A mí me han preguntado por lo menos 15.000 veces cuáles son las billeteras para guardar el Bitcoin, pero vos pones una herramienta así y eso pues contesta cualquier cantidad de veces. Vos construir eso con todo ese material que ha sacado, también empieza a hacer que Sebastián quede multiplicado pues por un montón de veces y pueda dar respuesta pues a todos. Entonces, imagínate ese caso de uso tan sencillo como nosotros, pero eso magnificado a empresas para hacer, por ejemplo, el onboarding entrenando al personal. Entonces, que sea el gerente de la compañía con la cara, con la voz, respondiéndole todas las preguntas que tiene que hacerle o que le sirva de soporte y que produzca un montón de unlocks de productividad que hay donde yo creo que se van a producir cosas como muy interesantes. Bueno, no sé, Gordo, usted que llegó tarde, ¿qué últimas preguntas sobre lo que vio tiene como para cerrar, para Camilo, para Arias, para Toro o para Darío? No, yo creo que estamos muy claros. De pronto, Sebastián, preguntarle en esos cortos este año, ¿cuál ha sido el mejor corto en porcentaje? Pues si querés decir en qué empresa o en qué acción, y cuál ha sido el peor, cuál ha sido el que más ha traccionado y cuál es el que menos está traccionado en esos cortos que haces. El peor lo tengo ahorita abierto. Es un corto que tengo. No es un corto, es un ETF inverso, entonces estoy largo en un ETF inverso, estoy corto. Y es que yo hago como cobertura también para hacer un edge de mis posiciones cuando siento que el mercado no me gusta mucho, yo compro QID, que es un ETF inverso apalancado. Entonces, en este momento mi peor posición es esa, está perdedora. A pesar de que mi portafolio... ¿De qué, Sebastián? ¿De qué ¿El qué? ¿De qué posiciones es? Tecnológicas, replica Es más o como el menos el inverso Nasdaq. QQQ. Sí, replica más o menos el Nasdaq, pero es apalancado, entonces Es obviamente le ultra da... short QQQ. Ajá. Exacto, exacto. Entonces, ese lo tengo, a pesar de que el portafolio está en máximos, eso le ha quitado alfa al portafolio, ¿cierto? Va restando, pero a mí eso me hace dormir tranquilo y me ha funcionado cuando se dan eventos, digamos, de mucha beta, de mucha volatilidad, como que eso me juega muy bien y me juega muy a favor y tiendo a cerrarlo y en la medida que voy cerrando, voy sacando caja para ir acumulando las posiciones que a mí me gustan. Entonces, yo tiendo mucho a hacer esos edge, ese es el peor que va, es QID. Con Palantir me ha ido muy bien, he hecho 3 cortos, los 3 cortos me han funcionado porque los he hecho en puntos muy extremos. Uno de los mejores cortos que hice este año fue el oro. Yo no sé si ustedes vieron que el oro, por un momento, la gráfica era absolutamente vertical. Sí. Y yo le estaba echando a eso análisis técnico y llegó como a uno de sus niveles de sobrecompra más altos en no sé cuántas décadas. Y dije, pues hombre, con un nivel técnico de esto le voy a hacer unas puts al oro. De hecho, subí video comentando que le había hecho cortos al oro, que fue bien polémico, y al día siguiente el oro empezó la caída que tuvo y fue una muy, muy buena posición en corto. Esa sí fue vía opciones, pero fue muy interesante. Pero yo los cortos, como te digo, son un pequeño pedacito del portafolio, como el pedacito ludópata, el pedacito hedge. Mi portafolio es direccionalmente posiciones a largo plazo largas. Oíste, Sebas, ¿y sos qué porcentaje de acciones Colombia versus acciones Estados Unidos? ¿En cuál están más concentrados? Yo estaba 60-40, 60 Colombia, perdón, 60 afuera, y no es Estados Unidos, es afuera, porque yo invierto mucho en mercados emergentes. Yo sí tengo China, nos ha ido muy bien con China, tengo inversiones en Brasil, tengo inversiones en Europa. Entonces, digamos, afuera de Colombia estaba 60-40, pero pasó un fenómeno muy brutal, y es que en Colombia nosotros nos compramos muy duro la caída post-Petro. Petro gana la elección en la bolsa, se derrumba, nosotros compramos acciones, le dimos como a rata al mercado. Y hay acciones que se han triplicado y cuadruplicado. Entonces, se nos invirtió la proporción porque ha subido mucho más fuerte la bolsa de dólares, más la caída del dólar. Entonces, se invirtió por valorización. Por principio estaba 60-40, pero se invirtió por valorización.
Sí. Y en assets, usualmente, ¿cuántos assets sos capaz de traquear, pues? No quieren escuchar eso. Yo soy muy distinto. Ahí sí soy un muy mal ejemplo, les digo, soy un pésimo ejemplo de diversificación. Yo les he escuchado a ustedes el concepto de si uno sabe algo y cree en algo, entonces uno no diversifica y tiene poquitos activos. Yo parto de una hipótesis súper diferente que me han enseñado estos años en bolsa, y es que uno, a pesar de que estudia algo, uno es muy ignorante. O sea, uno ignora demasiados riesgos, demasiados eventos. Entonces, a mí me gusta mucho diversificar. Te podría decir que el 70% de mi portafolio, hacemos un Pareto ahí, el 70% pueden ser unos 40 activos. ¿Listo? Uy, Muchos. ¿y cómo haces para traquear tanto? Porque en Colombia Pues, tengo 20 y son empresas muy fáciles de seguir. En Colombia no pasa nada, weón. O sea, en Colombia, la bolsa de Colombia nunca ¿qué pasa quiere nada. sabes que ese dato me interesa? ¿Qué quiere decir que no pasa nada? O sea, no hay que leer noticias o No es que salen realmente pues noticias. no están produciendo cambios en tecnología, no están expandiendo el mercado. No, es que eso que estás diciendo me parece como muy diciente. Entonces, básicamente no hay que estudiarla, sino simplemente saberse el nombre del ticker y ya, ¿o qué? Tienes que elegirla Eso bien, no es comprar en líquido, un hombre, es buen cierto. momento. Además, eso no tiene tanta liquidez, eso no te preocupa un Exacto, poquito. exacto. ¿Cuál es el volumen de la acción más transada en Colombia? ¿O de la que vos tenés? Bancolombia de Ecopetrol es lo que más se mueve en Colombia, huevón, y eso te está moviendo en un día bueno, un día muy bueno te mueven 100.000 millones de pesos, huevón. O sea, mira hoy, 25 millones de dólares. es que eso es no, un meme. eso no Eso es un mueve meme. nada. Eso es un meme coin. Entonces, Colombia, vos en Colombia no necesitas hacer mucho. Yo tengo acciones en Colombia, para que te hagas una idea, que compramos en esa época de Petro. Obviamente ya los yields se han ajustado al precio, pero yo compré acciones en Colombia de Suramericana, de Cementos Argos, Terpel, que hoy, si yo mirara el precio de compra, el dividendo que me está pagando, por ejemplo, Terpel es del 26% de yield. Solo el dividendo, huevón. Entonces en Colombia no había que pensar, había que comprar barato, recibir unos dividendos gigantes y esperar que las acciones se doblaran y triplicaran y volvieran a los niveles pre-Petro. Entonces ahí Pues, te meto hoy. Arias pues siempre ha dicho pues que los mercados de pronóstico pues son los mayores dicientes pues de la verdad. El mercado de acciones se puede comportar como un mercado de pronósticos y nos dice quién va a quedar o vos como la ves, seguimos en la misma senda Petro o el mercado ya nos dijo esta vaina va para afuera. ¿Vos qué decís? Mira que la fecha es muy interesante porque la fecha que comienza a subir la bolsa de Colombia es una fecha bien curiosa y fueron en las elecciones regionales. Cuando Petro sufre la derrota en elecciones regionales, sobre todo en Bogotá, puta, ahí comenzó a subir la bolsa de Colombia. Sí. Entonces, el mercado lo que te está tratando de predecir hoy, el escenario que está descontando, no es quién va a quedar, es que Petro se va. Y sabes que yo tengo ahí como una consideración. Yo estoy de acuerdo con eso, el mercado lo tiene descontado. Creo que es parte del rally aquí en Colombia que hemos visto, pues más otros factores exógenos, pues yo creo que hay una enfermedad holandesa de cocaína, pero yo creo que el mercado llega y cambia el que sigue. Y al que sigue le van a exigir un ajuste fiscal, los mercados, las multilaterales. Brutal, que no se le exigen a este man ahora porque creo que dicen, pues, este man, ya salimos de la vacuna socialista, tal cosa, pero el que llegue sí entienda y ese sí va a tener que ajustar. Y ahí yo digo, hombre, el lío de caja que tiene el gobierno en este momento es algo brutal. Se están financiando con los proveedores, los subsidios de energía eléctrica de los estratos 1, 2 y 3 no se los están pagando a las generadoras de energía. Los retrasos, o sea, tienen un lío de caja, ya no solo es fiscal contable, sino de caja. Y yo creo que al próximo le va a tocar muy bravo eso, pues, es decir, yo creo que pasa la borrachera y la rumba y todo de la elección, y creo que hay como un cimbronazo. Creo igual, creo que ya lo que aquí lo hemos llamado trade electoral, creo que el trade electoral ya está mayormente descontado. Sí. Bueno, ya para cerrar, Sebas, entonces, Camilo, dale. Yo tenía unos datos ahí cocteleros interesantes ahí de Bitcoin, pasaron tres cosas que son importantes. Uno, el fondo Mubadala, que es uno de los fondos soberanos de Abu Dhabi, incrementó en 230% este quarter sus holdings de IBIT. El fondo de Harvard incrementó en 250% sus holdings de IBIT y ahora es el holding, el asset individual más alto que tienen que reportar. El estado de Texas compró sus primeros 10 millones de dólares como reserva
de Bitcoin estratégica. Eso digamos que es una tendencia interesante de seriedad en el activo que parece que pues, me parece que vale la pena contar. Y el otro tema es, no sé si vieron lo del hack de Solana, perdón, de Solana no, de ADA, de Cardano. Ah, sí, que un man haciendo Bitcoin paralizó la vaina. O sea, pero es que Cardano es la 10ª criptomoneda más grande en market cap, 20 billones de dólares en market cap, y un huevón haciendo Bitcoin coding la tumba. Parce, o sea, es que digamos que there's Bitcoin y then there's everything else. Sí, claro. Sí. Eso Es que el otro. Metcalf y el Lindy Effect son dos cosas muy diferentes. Pues para combatir. Oíste, Seba, si la gente te quiere ver más, ¿a dónde entran? ¿Arenaalfa.com o cuál es el sitio para seguirte o o sea, ¿dónde puede encontrarte la gente? Yo estoy, Hernán, en Arena Alfa, todas mis redes son Arena Alfa, menos la personal de Twitter, yo le sigo diciendo Twitter a eso y le voy a decir Twitter hasta que muera. Toro Arena, ahí estoy como, ahí es más político, pero tenemos un Instagram muy potente donde subimos videitos de actualidad del mercado, el canal de YouTube es brutal porque son los análisis ya un poquito más profundos sobre mercados, también así como datico coctelero, las bolsas más lindas este último año han sido justamente mercados emergentes, que ha sido una hipótesis que venimos dando hace 2 años. Colombia en este momento creo que es la mejor bolsa del mundo, que es increíble decirlo, pero estoy viendo aquí los datos, 65% de alza año corrido, perdón, 66% de alza año corrido, o sea, versus 17% de Estados Unidos. O sea, estamos viendo un ciclo muy interesante, siento yo que de rotación hacia emergentes con la caída del DXY. Entonces, no, en Arena Alfa los espero. Muchas gracias por la invitación, hombre. Aquí conversamos muy bueno. No, pues este lo podemos repetir. ¿Y Arias dónde es que lo encuentran? Pero sin el HTTP, pues sí, todos esos puntitos. Sin www. Latinchat.com. No, los masterclasses en andresfelipearias.com. Muy bien, eso está muy bien. Y a Excelente. nosotros pues en 10AM Pro, pero ahí sale pues en la partecita de abajo. No, hombre, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy bueno. Tendé la abrazo. cama, hermano. Excelente. Tendé la cama. No, el hotel, estoy en el hotel que va a atender camas, yo creo. Bueno. Tendela, hombre. No. Nada. Bueno. Chao, pues. Chao.